Vamos a comenzar con lo que respecta al humor acuoso. Entonces, el humor acuoso es un líquido intraocular que se va a localizar a nivel de ¿dónde? De la cámara anterior y la cámara posterior. Este va a constituir un ultrafiltrado del plasma del estroma del cuerpo ciliar, que es quien se va a encargar de formarlo, y lo va a secretar el epitelio de los procesos ciliares, ¿no? Ahora, este humor acuoso es un líquido transparente, va a tener propiedades ópticas y tiene características similares al plasma en cuanto a su composición. Ahora, el humor acuoso está muy relacionado a lo que es el cuerpo ciliar debido a que en esta estructura, que es parte de la uvea, se va a formar. Entonces, recuerden que el cuerpo ciliar tiene una porción interna, asimismo esta se dividía en dos, la pars plana y la pars plicata. A nivel de la pars plicata se van a encontrar los procesos ciliares, que son el lugar exactamente donde se va a formar este humor acuoso. Esos procesos ciliares en total son 70 y se va a formar aproximadamente 2.5 microlitros de humor acuoso por minuto. Asimismo también, como estos procesos ciliares, esta pars plicata, estos procesos ciliares que forman parte de la pars plicata se van a localizar a nivel del cuerpo ciliar en la cámara posterior, se va a secretar a nivel de esta cámara posterior, donde a través de la pupila va a llegar hacia la cámara anterior, ¿no? Va a seguir esta trayectoria. Tenemos acá la cápsula anterior del cristalino, tenemos el iris, tenemos los procesos ciliares, se secreta el humor acuoso en la cámara posterior y a través de la pupila va a llegar a la cámara anterior, ¿no? Ahora, este humor acuoso se va a drenar a nivel del ángulo esclerocorneal, en este ángulo, ¿no? Como le dije anteriormente, la velocidad de formación del humor acuoso son de 2 a 2.5 microlitros por minuto. Asimismo, el volumen de total de la cámara anterior y cámara posterior de humor acuoso es 0.31 mililitros, ¿no? Ahora, el índice refractivo de este humor acuoso es de 1.33, el pH es de 7.2, va a tender a ser un poco hiperosmótico y la tasa de formación, como le dije anteriormente, es de 1.5 a 4.5 microlitros por minuto, pero la media es 2.5. Ahora, ¿cuáles van a ser las funciones de este humor acuoso? Entonces, una de las principales funciones va a ser, ¿qué cosa? La de nutrición. Va a llevar oxígeno y nutrientes hacia la cámara anterior del ojo, hacia ciertas estructuras como por ejemplo el endotelio corneal, y asimismo, ¿qué va a pasar? Va a recoger productos de desechos, macrófagos, productos inflamatorios a nivel de esas estructuras como córnea, cristalino y en parte del vítreo anterior. Recuerden que el vítreo anterior está detrás de ¿dónde? De el cristalino, ¿no? Entonces, la continua formación de este humor acuoso, asimismo, y su drenaje, ¿qué va a mantener? La presión intraocular. Entonces, tiene que haber un equilibrio entre la formación y el drenaje del humor acuoso. ¿Para qué? Para que la presión intraocular se mantenga de forma estable y esta va a garantizar que se mantenga la forma del globo ocular. Entonces, si nosotros manejamos presiones intraoculares muy bajas, pues la forma del ojo se va a alterar, el ojo va a entrar en hipotonía, uno lo va a tocar y va a parecer una pasa, se va a hundir. Y eso no son condiciones normales, no son las características por las cuales un ojo pueda estar, porque si pasa ello, pues las estructuras internas van a sufrir daño, ¿no? Puede haber un desprendimiento coroideo o un desprendimiento de retina por una hipotonía ocular severa. Asimismo, también, si la presión del ojo se mantiene muy alta a niveles extremos, pues nos vamos para el otro lado. El ojo va a estar hipertónico, uno lo toca, va a estar duro, va a producirle dolor al paciente, inflamación de la córnea y también lesión a nivel del nervio óptico, ¿no? Por un glaucoma agudo. Entonces, tiene que haber un equilibrio y esto tiene que estar, pues, eh, en orden. ¿Para qué? Pues para mantener la normalidad, el tono normal en el ojo y evitar patologías, pues, que puedan conllevar a disminución. Entonces, la forma del ojo va a garantizar la alineación de las estructurares y las propiedades ópticas de estas estructuras, ¿no? Y ello que garantiza una visión adecuada. Ahora, la transparencia de este humor acuoso y el bajo índice de refracción entre la córnea y el cristalino es muy importante en el sistema óptico. Entonces,
este tumor acuoso es importante. Si este tumor acuoso se torna vitrio, pues turbio, la visión va a bajar, ¿no? Entonces, por ello es muy importante, ¿no? Cada estructura del ojo. En cuanto a la fisiología de la formación del humor acuoso, va a haber 3 procesos fisiológicos bien marcados en esta formación que van a contribuir a la formación de este humor acuoso y su composición química. Entonces, uno de estos procesos es la difusión, ¿no? Esta difusión de solutos a través de las membranas celulares que se va a producir por una gradiente de concentración, o sea, sin gasto de energía, ¿no? De una gradiente de menor concentración hacia una gradiente de mayor concentración. Flujo del endotelio fenestrado capilar ciliar. Entonces, es mayor deformación del humor acuoso, es la ultrafiltración a nivel de los procesos ciliares, ¿no? Y la secreción activa, a nivel del cual también va a haber gasto de energía, se va a proporcionar por la hidrólisis del trifosfato de adenosina, ¿no? Entonces, esta energía se va a utilizar para secretar sustancias contra un gradiente de concentración. Entonces, en la mayoría de las especies, la constante de rotación del humor acuoso en la cámara anterior es de 0.01 a 0.015 por minuto. Entonces, la tasa de formación del humor acuoso y el drenaje es de aproximadamente de 1 a 1.5% del volumen de la cámara anterior total por minuto, ¿no? Entonces se tiene que respetar esa tasa, ¿no? Para garantizar una tonometría o una tonicidad de lo adecuada. Ahora, el compuesto es la filtrado desde la sangre y el concretor pues va a ser transporte activo de electrolitos como el sodio y los iones a nivel de lo que es el epitelio ciliar para garantizar esta formación. Asimismo, el ojo va a constituir también una barrera hematoacuosa, ¿no? Que va a ser una barrera de circulación de sustancias que van a estar contenidas en el plasma al humor acuoso. Se va a evitar que las sustancias del plasma se puedan filtrar hacia el humor acuoso, va a aislar estas estructuras. Entonces, en el cuerpo ciliar, ¿cuáles van a ser estas barreras? El endotelio vascular, el estroma, la membrana basal y el epitelio pigmentado y no pigmentado que estudiamos en las primeras clases, ¿no? Como podemos ver, tenemos aquí, ¿no? Esto es un pequeño diagrama, el estroma del cuerpo ciliar, la membrana basal, el epitelio pigmentado y el no pigmentado, y todos ellos van a garantizar. Y esto, digamos, va a impedir, pues, complejos el ojo para evitar qué cosa, inflamación o reacciones inmunológicas severas. Entonces, cuando esta barrera, pues, se rompe, ya vienen los problemas como las inflamaciones, ¿no? Asimismo, el humor acuoso, a nivel de esta barrera, se va a ser responsable de las diferencias en la composición química entre el plasma y el humor acuoso. O sea, son similares, pero no son iguales, ¿no? Y en algunas situaciones donde esta barrera va a haber una disrupción de esta barrera, como por ejemplo cuando hay inflamaciones o infecciones, esta ruptura va a ser claramente terapéutica. ¿Para qué? Para garantizar pues, que ingresen los organismos que puedan frenar esta infección y puedan proporcionar una barrera de defensa al ojo, ¿no? Y en otras situaciones, como la uveitis o después de un trauma, la ruptura de la barrera va a conducir complicaciones. O sea, cuando hay una infección, la ruptura de la barrera es terapéutica. O sea, que los comunes actúen contra la bacteria que está causando esta infección. Pero cuando hay una uveitis o una inflamación posterior a un trauma por un proceso autoinmune, la ruptura de esta barrera va a conducir a complicaciones, o sea, van a entrar los complejos autoinmunes dentro de la cámara anterior y van a producir daño en estas estructuras. Por ello vienen las complicaciones como, por ejemplo, celularidad en cámara anterior. Si son uveitis crónicas, pues podrían proporcionar formación de sinequias o cicatrices a nivel de las estructuras de la cámara anterior, ya sea en el borde de la pupila o en el ángulo iridocorneal. O, por ejemplo, si es que hay un trauma que sea pues moderado o severo, puedan producir daños, ¿no? O, por ejemplo, que pueda haber un sangrado a nivel del iris y esto ocasione una obstrucción
por esta sangre secundaria en diversas estructuras del ojo. Entonces, esto trae complicaciones, ¿no? Asimismo, de acuerdo a la composición del humor acuoso, como le dije anteriormente, la media de la velocidad de producción va a ser 2.5 microlitros por minutos. La presión osmótica más alta va a ser esta más alta que la del plasma. Y como le dije, la composición es similar al plasma, pero no son iguales. Entonces, ¿qué va a tener de diferencia este humor acuoso en relación al plasma? Este va a ser más alto en ascorbato, más alto en piruvato y en lactato, y por ejemplo va a ser más bajos en proteínas, urea y glucosa, ¿no? Ahora creo que acá había una pregunta. A ver, ¿la retinopatía puede ser ocasionada por una ruptura de la barrera? Sí, pero en este caso tenemos una barrera hematoacuosa, o sea, que va a afectar la parte anterior del ojo. Recuerden que tenemos una barrera hematorretiniana que va a estar en la parte posterior. Entonces, si se rompe esta barrera hematorretiniana, pues va a haber problemas a nivel de la región posterior, ¿no? Ya sea causado por una endoftalmitis o por unas uveitis posteriores, ¿no? Entonces son diferentes, ¿no? La barrera hematoacuosa está en la parte anterior, relacionada al segmento anterior, y la barrera hematorretiniana en el segmento posterior, ¿no? Pero los mecanismos son similares, ¿no? Ahora, en cuanto al flujo del humor acuoso, eh, este se va a producir, como le dije anteriormente, en el estroma de los procesos ciliares, de parte de la pars plicata, de la pars plana, ¿no? Entonces, producto de un ultrafiltrado del plasma. Entonces, se produce en estas estructuras que van a estar localizadas en la cámara posterior, ¿no? Entonces, va a pasar de la cámara posterior a la cámara anterior a través de quién? De la pupila. Es por ello importante, pues, que la pupila tenga una buena disposición anatómica que permita este pase, ¿no? Imagínense, si la pupila se pega por completo al cristalino, va a evitar un pase, pues, de este humor acuoso de la cámara posterior a la cámara anterior, y ahí vienen los problemas, ¿no? Ahora, en la cámara anterior va a llegar a la malla trabecular, ¿no? Entonces se desplaza por la pupila a toda la extensión de la cámara anterior y se va a drenar a nivel del ángulo iridocorneal. Y a nivel de este ángulo iridocorneal, ¿quién va a estar? La malla trabecular, ¿no? Entonces acá tenemos un pequeño diagrama de lo que es el ángulo iridocorneal, ¿no? Tenemos la línea de Schwalb, que va a ser la prolongación de la córnea. Tenemos la malla trabecular, que va a ser la región pigmentada, donde se va a drenar la mayoría o la mayor parte de humor acuoso. Tenemos el canal de Schlemm, el espolón escleral y los procesos del iris, ¿no? Entonces, estas son las estructuras que conforman el ángulo iridocorneal, tengan en cuenta, ¿sí? Ya. Asimismo, hablamos sobre la formación del humor acuoso, ¿no? Ahora tenemos que hablar sobre el drenaje. Entonces, este drenaje, tenemos aquí el trabecular, que va a ser la mayor parte. Miren, los 2/3 del humor acuoso se van a drenar a nivel del trabéculo. Canal de Schlemm, canales colectores esclerales, venas acuosas y venas epiesclerales, ¿no? Entonces, la vía trabecular va a ser la que mayormente va a drenar la mayor cantidad de este humor acuoso. Y también tenemos la uveoscleral, miren, que va a drenar solo 1/3 de este humor acuoso, a nivel del intersticio del músculo ciliar, el espacio supracoroideo y la esclera, ¿no? Ahora, en cuanto a la vía trabecular, vemos que a nivel este ángulo iridocorneal se va a localizar lo que es el trabéculo, ¿no? Ahora, a nivel del trabéculo, del canal de Schlemm, los canales colectores esclerales, las venas acuosas y las venas epiesclerales, se va a drenar, ¿no? Lo que es el humor acuoso. Entonces, vemos aquí que a nivel, pues, de los procesos ciliares, se va a drenar el humor acuoso en la cámara anterior, va a seguir el trayecto, va a través de la pupila, pasar a la cámara anterior. La cámara anterior va a seguir su trayecto, va a llegar a lo que es el ángulo iridocorneal. Y a nivel de estas estructuras, el humor acuoso, pues, va a salir hacia la parte exterior, ¿no?
Asimismo, tenemos lo que es la malla trabecular, el canal de Schlemm y la circulación venosa, ¿no? Que son estructuras importantes para el drenaje de este humor acuoso, ¿no? Entonces, aquí tenemos el trabéculo, tenemos el canal de Schlemm y el cuerpo ciliar, ¿no? Asimismo, tenemos aquí la red de venas que conforman la circulación venosa del ojo, ¿no? Entonces, estas son muy importantes porque también van a desempeñar un papel importante en el drenaje de este humor acuoso, ¿no? Este humor acuoso va a llegar hacia estas estructuras y se van a drenar muchas veces hacia los espacios subconjuntivales, esclerales, y algunos pues van a tender a llegar a lo que es el seno cavernoso, ¿no? Por la continuación de estas venas. Ahora, la circulación del humor acuoso. Entonces, también hay una circulación térmica, ¿no? Que digamos, el humor acuoso que va a estar cercano a la córnea posterior, o sea, a nivel del endotelio, va a tender a ser más fría. ¿Por qué? Porque la córnea, recuerden, es avascular, ¿no? Y asimismo, la evaporación de la lágrima va a condicionar también a que esta parte del humor acuoso se encuentre más fría, ¿no? Y el acuoso que va a estar más cercano a nivel del iris, pues va a tender a tener una temperatura mayor debido a qué? A que el iris es vascularizado, ¿no? Y este se va a mover hacia arriba. Entonces, el acuoso que está cercano al iris es más tibio, se mueve hacia arriba, y el humor acuoso que está más cerca al endotelio corneal tiende a ser más frío y va a tender a drenarse hacia abajo. Ahora, las obstrucciones al humor acuoso, entonces, al flujo del humor acuoso, o sea que van como le digo, limitar el drenaje de este humor acuoso, son, uno, las sinequias posteriores que se van a formar a nivel de ¿qué? De la cápsula anterior del iris y la pupila, ¿no? Esto mayormente se desencadena por procesos inflamatorios crónicos, ¿no? Las sinequias anteriores que se van a localizar a nivel de ¿qué? Del ángulo irido corneal. Entonces, al haber estas obstrucciones, ¿qué va a pasar? Pues la circulación, el drenaje de humor acuoso se va a alterar, ¿no? Si hay sinequias posteriores, si son pocas, por ejemplo, pues no van a, digamos, a evitar el pase del humor acuoso a la cámara anterior por el iris. ¿Por qué? Porque va a haber otras zonas de la pupila que se van a encontrar liberadas y puedan garantizar este pase. El problema es cuando gran porcentaje de la pupila se encuentra sinequiada, pegada a la cápsula anterior del iris y se impide el pase del humor acuoso, pues nos puede producir una hipertensión ocular por un bloqueo pupilar y con ello una hipertensión ocular, ¿no? Ahora, asimismo, también las sinequias anteriores, ¿no? Que van a ser cicatrices a nivel del ángulo irido corneal. Imagínense, si hay una cicatriz a nivel de la malla trabecular, del canal de Schlemm, pues no va a haber un pase o un flujo adecuado de salida de este humor acuoso, y por lo tanto, ¿qué va a pasar? Pues se va a retener, ¿no? También va a depender de la cantidad de sinequias o de la cantidad o del área del ángulo irido corneal que se encuentre comprometida, pues, ¿no? Si son áreas pequeñas, pues el flujo del humor acuoso no se va a alterar eh, de forma alta. Pero si, por ejemplo, vemos un gran porcentaje de este ángulo, eh, como le digo, sinequiado, pues ahí sí va a venir los problemas, ¿no? No se va a drenar de forma adecuada. ¿Y qué va a pasar? Pues la presión del ojo va a subir, ¿no? Se va a elevar. Entonces, por ejemplo, ¿qué va a pasar si hay sinequias posteriores 360 grados? Pues el iris periférico se va a bombar. O sea, todo el humor acuoso que tiene que salir de la cámara posterior a la cámara anterior se queda ahí, ¿no? Retenido. ¿Y qué va a pasar? El iris se abomba y se va hacia la parte anterior del ojo, ¿no? Y se forma lo que es el iris bombe, y en algunos casos este iris puede rozar contra el endotelio corneal por ese abombamiento, ¿no? Por el bloqueo del pase o del flujo del humor acuoso a la cámara anterior. Entonces, este abombamiento anterior del iris, ¿qué va a pasar? También va a estrechar el ángulo de la cámara anterior, ¿no? El ángulo irido corneal por ese abombamiento. Y esto también va a condicionar ¿a qué? A que la presión intraocular aumente, ¿no? Entonces, por ello es muy importante esto. Ahora, tenemos aquí el bloqueo pupilar, ¿no? Bloqueo pupilar ya sea por una cámara anterior estrecha, por sinequias posteriores, por una anteriorización del diafragma irido cristaliniano hacia la parte anterior, pues
va a haber un bloqueo de toda la pupila y el humor acuoso no va a poder fluir hacia la cámara anterior. Un iris bombé, ¿qué va a pasar? Como este humor acuoso no va a poder fluir por la pupila porque se encuentra obstruida totalmente, se va a bombar. ¿No? El iris que debería ser plano, pues se va a acumular de humor acuoso y ¿qué va a pasar? Se abomba hacia la parte anterior. Y si este bombamiento pues es importante, significativo, que se puede producir un contacto irido trabecular, ¿no? Miren, bueno. Doctora, Ujú. perdón, ¿puedes repetir el iris bombé? ¿El problema sería en la iris o en la pupila? ¿No? En el iris, o sea, primero, ¿qué va a pasar? Hay un bloqueo pupilar. Bloqueo pupilar, como dice su nombre, la pupila bloqueada, la pupila sinequiada, no hay pase de humor acuoso hacia la cámara anterior. Entonces, secundariamente a este bloqueo, se produce un iris bombé, es un iris abombado, fíjense. ¿Por qué? Porque todo el humor acuoso que debería drenar hacia la parte anterior se queda retenido en la parte posterior y ¿qué pasa? El iris se hincha. Y secundario a este iris bombé hay un contacto, en muchos casos, si es que es muy severo y, por ejemplo, no damos un tratamiento adecuado, ¿qué va a pasar? Un contacto irido trabecular. O sea, este iris se abomba tanto que ya se desplaza el iris hacia la parte anterior y hay un contacto ¿en qué? Con el endotelio corneal. ¿Y qué pasa con el ángulo irido corneal que debería estar abierto, como vemos acá? Se cerró. Y todo este fenómeno que produce, aumento de la presión intraocular. ¿Por qué? Porque se cerró el ángulo, no hay drenaje de humor acuoso y la presión sube. Eso es lo que puede pasar si es que hay una obstrucción a nivel de la pupila, ¿no? Al drenaje de humor acuoso. Ahora, digamos, esto, por ejemplo, tenemos un pequeño diagrama. Por ejemplo, ya les hablé lo que es un bloqueo pupilar. Es cualquier tipo de obstrucción a nivel de la pupila. Pueden ser por sinequias o puede ser por posición de cristalino, que un cristalino se ponga intumescente, se hinche y bloquee la pupila. Hay muchos mecanismos, ¿no? Pero normalmente este fenómeno suele producir esta elevación del humor acuoso, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, hay sinequias a nivel de lo que es la cámara, el ángulo irido corneal? Pues obviamente al haber cicatrices, al haber fibrosis a nivel de este ángulo, pues las estructuras, la arquitectura anatómica normal se va a ver perjudicada, entonces ya no va a haber un drenaje adecuado de este humor acuoso y se va a quedar retenido en la cámara anterior. ¿Y qué pasa? Pues la presión del ojo aumenta, ¿no? Ahora, aquí también tenemos lo que es una cámara anterior estrecha, ¿no? Puede que, digamos, no se produzca un bloqueo pupilar, no hay un iris bombé, pero tenemos un ojo pequeñito, por ejemplo, y tenemos una cámara anterior estrecha. Entonces, ¿qué es lo que normalmente va a pasar en algunos de estos pacientes que pueden ocasionar pues, un glaucoma agudo o un cierre angular agudo? El iris periférico, este iris, que debería no tener contacto con ¿quién? Con el endotelio, pues al ser esta cámara anterior muy pequeñita, se ponen en contacto, cierra el ángulo y ¿qué va a pasar? Se va a elevar la presión intraocular, ¿no? Produciendo un cierre angular primario o en algunos casos si es de forma crónica, un glaucoma crónico de ángulo cerrado, ¿no? En estos casos. Muchas veces hay pacientes que, digamos, tienen el ojo pequeño, por ejemplo, los hipermetro, pues, que normalmente son asintomáticos o no tienen ningún tipo de síntoma. Pero durante el día recuerden que por la luz la pupila va a tender a hacer miosis y al hacer miosis, este iris, pues, como digo, se va a aplanar y no va a haber contacto con el endotelio. Pero ¿qué va a pasar en situaciones nocturnas? Al haber una dilatación, este iris se va a retraer y se va a poner en contacto con este endotelio. Entonces, muchas veces algunas personas tienden a tener un cierre agudo primario angular, un glaucoma agudo, en estos casos de noche, ¿no? ¿Por qué? Porque al momento, pues, por temas de la luz, temas fisiológicos, la pupila se dilata, pues, de forma fisiológica, va a haber un cierre de este ángulo, ¿no? Entonces, por ello es muy importante si tenemos ese tipo de pacientes con una cámara anterior estrecha, tener cuidado al instilarle atropina o al instilarle midriáticos, porque puede pasar este fenómeno y podemos producir un cierre del ángulo, ¿no?
y muchas veces vienen los pacientes por emergencia con un dolor intenso, les baja la presión porque sin querer el ángulo se cerró, ¿no? Entonces es muy importante. Esto obviamente no va a pasar con pacientes miopes, por ejemplo, que tengan una cámara anterior amplia, ¿no? O sea, podemos dilatar la pupila, pero no va a haber un cierre, ¿no? ¿Por qué? Porque la cámara va a ser de una dimensión muy amplia y como les digo, retracción del iris a la parte periférica no va a cerrar el ángulo, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo de lo que es una sinequia posterior. Miren, ¿ve? Esto normalmente se ve pues en un glaucoma, en un paciente con un glaucoma de ángulo cerrado, ¿no? Muchas veces cuando hay estas posiciones se producen inflamaciones en estas zonas y estos producen estas sinequias que son como cicatrices, ¿no? También en pacientes con uveitis crónicas se pueden producir estas sinequias anteriores. Es por ello que muchos pacientes con uveitis crónicas causadas ya sean pues, por herpes o en algunos casos por una idiosinclitis de Fuchs o pacientes con colagenopatías como artritis reumatoide juvenil o algunos ligados HBL27, me parece, pues tienen que ser uveitis anteriores crónicas y esta inflamación crónica del ojo produce cicatrices y también pueden producir estas sinequias. Y con el tiempo se puede producir un glaucoma secundario uveitis, ¿no? ¿Por qué? Por la formación de estas sinequias. Ahora, hay algunos fármacos que van a tener efectos sobre el humor acuoso. Los parasimpaticomiméticos, como la pilocarpina, van a causar contracción del músculo ciliar. Entonces, ¿qué van a hacer? Se va a expandir la red trabecular, o sea, el índice lo va a aplanar. ¿Por qué? Porque esto produce miosis. Entonces, al producir miosis, la pupila se va a cortar y por lo tanto, el iris se va a aplanar y la red trabecular, por lo tanto, se va a expandir. ¿Por qué? Porque se va a liberar una parte del ángulo iliocorneal, ¿no? Esto, debido a ello, va a aumentar el área de filtración y va a disminuir la presión intraocular. Ese es el mecanismo. Al producir la miosis, va a aplanar el iris, se va a expandir la red trabecular, va a aumentar el ángulo iliocorneal se va a abrir y con esto, pues, disminuye la presión intraocular porque va a facilitar el drenaje del humor acuoso. Entonces, normalmente tendemos a usar estos fármacos en pacientes que vemos que tienen una sospecha de cierre angular primario, o sea, pacientes con cámaras anteriores estrechas, en los cuales nosotros decimos en cualquier momento este ángulo se va a cerrar y nos va a producir un glaucoma por ángulo cerrado, un glaucoma agudo, ¿no? Entonces, por unos días le damos la pilocarpina hasta que podamos hacerle un procedimiento láser profiláctico o pacientes que hayan tenido un cierre agudo, un glaucoma agudo por cierre angular y ya le estemos dando tratamiento, hayamos bajado la presión y podemos dejarle pues también pilocarpina para facilitar este drenaje de humor acuoso, ¿no? Ahora, tenemos otros fármacos que hacen lo contrario, los parasimpaticolíticos como atropina, tropicamida, ciclopentolato. Estos son los midriáticos que también de forma secundaria van a producir relajación del cuerpo ciliar, ¿no? Entonces, si los otros fármacos contraen el músculo ciliar, estos los van a relajar, ¿no? Entonces, al relajarlo, va a reducir el flujo trabecular, van a aumentar el flujo uveoscleral y, como le dije, en ángulos estrechos, al producir esta relajación, esta retracción del iris hacia la periferia por la dilatación, ¿qué va a pasar? Pueden precipitar el cierre angular en un paciente que ya esté predispuesto, ¿no? Un paciente con ojo pequeño. Y puede producir un glaucoma de ángulo cerrado, ¿no? Entonces, en pacientes con glaucoma de ángulo abierto, va a favorecer, ¿qué cosa? El drenaje del humor acuoso por estas características. Pero si nosotros le ponemos pues estos fármacos a un paciente que está predispuesto a hacer un glaucoma de ángulo cerrado, pues le vamos a precipitar, le vamos a facilitar de que haga un glaucoma de ángulo estrecho. Por ello es muy importante ver pues qué gotas instilamos al paciente, ver cómo está la cámara anterior del paciente, para poder evitar pues posibles complicaciones cuando aplicamos algún medicamento, ¿no? Entonces, esto es lo que va a hacer la pilocarpina, un diagrama, ¿no? Contrae el músculo ciliar y la atropina, por lo contrario, lo va a relajar. Entonces, esto es un pequeño introductorio en lo que respecta a la fisiología del humor acuoso. Recuerden que el humor acuoso es un componente muy importante que, como explicamos anteriormente, aparte pues de nutrir las estructuras del segmento anterior del ojo, pues va a tener una función de mantener el tono del ojo para que las estructuras puedan funcionar
de forma adecuada, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Doctora, una consulta. Ujú. Aparte de la hipermetropía que tal vez permite que los pacientes tengan más probabilidad a tener una cámara anterior estrecha, ¿hay alguna otra causa? Ya, digamos, causas anatómicas primarias sería una hipermetropía o paciente, incluso a un paciente que, digamos, pueda no ser hipermétrope, pero tiene por condiciones congénitas la cámara anterior estrecha, ¿no? Eso sería un Ujú. glaucoma primario, ¿no? Pero, digamos, hay causas secundarias, como por ejemplo, Las flejas que una mencionaba. catarata intumescente. Una Mm, catarata intumescente que va a hacer ¿qué cosa? Que el cristalino que debería tener una longitud anteroposterior de 4.5 a 5, por ejemplo, ¿qué pasa? Se hinche, ¿no? La longitud anteroposterior va a ser mayor y por lo tanto, ¿qué va a pasar? Va a empujar todo el diafragma herido cristaliniano hacia la parte anterior del ojo, ¿no? Se va a ir todo hacia adelante. ¿Y qué pasa si pues el iris, el cristalino se va para hacia adelante? Pues el ángulo se va a cerrar. ujú. Wow. El ángulo se va a cerrar. Ese es un mecanismo, por ejemplo, por cierre angular, ¿no? Es una posible causa. Ujú, O, por ejemplo, también, como les dije, que se produzca, por ejemplo, un glaucoma uveítico y que se haya ujú. formado unas sinequias posteriores o una seclusión pupilar, que son sinequias 360 grados a nivel de la pupila y el cristalino. Haya un impedimento de la salida del flujo del humor acuoso. Se forma un iris bombé, se cierra el ángulo. Entonces, eso puede ser también una causa. ¿No? Y un Comprendo. glaucoma facomórfico, que les dije que es un cristalino intumescente que por anteriorización de todo ese diafragma cierra el ángulo y se produce un glaucoma, ¿no? Ujú, Básicamente son los más frecuentes. ujú. Correcto. Gracias, doctora. Ya, entonces vamos a continuar. Bueno, ya hablamos un poco de la fisiología del humor acuoso, ¿no? A ver, vamos a ver. Eso también ya lo hablamos. Recuerden que la vía trabecular va a representar la mayor parte, los 2/3, pues entre un 75 y un 80% de drenaje, mientras que la vía uveoscleral, 1/3 o 20% del drenaje del humor acuoso, ¿no? Aquí tenemos los procesos ciliares que van a estar localizados en la cámara posterior y es donde se va a formar el humor acuoso, ¿no? Y están los mecanismos de formación del humor acuoso, difusión, ultrafiltración, que va a ser la que va a secretar la mayor cantidad de humor acuoso, y también tenemos el transporte activo, que va a depender pues de gasto de energía, ¿no? Después, acá tenemos la composición del humor acuoso, como le dije, es similar al plasma, 99.69% de agua, va a haber sustancias orgánicas como proteínas, ascorbato, y esto es lo que va a diferenciarlo del plasma, ¿no? Va a ser mayor en ácido ascórbico, mayor en lo que es eh, ¿qué más? Vitamina C y menor en proteína, en glucosa y todo lo demás, ¿no? Ahora, los electrolitos sí van a ser similares al plasma, como por ejemplo la concentración de sodio, potasio y calcio y bicarbonato, ¿no? Entonces, estos son los elementos o las sustancias que van a formar el humor acuoso, ¿no? Y sus comparaciones, ¿no? Vemos que va a tener menor cantidad de bicarbonato que el plasma y todo lo demás, para que puedan repasar. Ahora, también el drenaje que hablamos, ¿no? La vía convencional tenemos que va a estar formado por el trabéculo, el canal de Schlemm, y aquí se va a drenar la mayor parte del humor acuoso, ¿no? Y que va a ser a predominio diurno. Y tenemos la vía no convencional por la vía uveoscleral del 12 al 54% de predominio nocturno, ¿no? Eso también ya les expliqué cómo es el drenaje, ¿no? Que el humor acuoso se desplaza de la cámara posterior a través de la pupila a la cámara anterior y se drena a nivel de lo que es el ángulo irido corneal, ¿no? Aquí también tenemos, ¿no? Algunas estructuras. Tenemos aquí lo que es la malla trabecular, tenemos lo que son las vías, los canales yuxtacanaliculares, tenemos lo que son los canales de Schlemm y todas las estructuras pues, que van a favorecer este drenaje, ¿no? Aquí tenemos una estructura de lo que es la malla trabecular, ¿no? Tenemos aquí la córnea, tenemos la esclera, el canal de Schlemm. Entonces,
Todas estas son muy importantes para el drenaje de este humor acuoso. Y si hay alguna alteración en estas estructuras, ya sea por sinequias, bloqueos inflamatorios y todo lo demás, pues el humor acuoso no se drena y la presión del ojo aumenta, ¿no? Ya les hablé de la barrera hematocelular, ¿no? Que va a aislar al humor acuoso de la circulación plasmática, ¿no? Y que es una vez que, digamos, haya una disrupción de esta barrera, vienen los problemas, ¿no? Vienen los procesos inflamatorios como la uveitis o los traumas oculares, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta es una pequeña tabla de los factores que van a alterar la barrera hematoacuosa, ¿no? Hay traumáticos, físicos, químicos, fisiopatológicos, etc., etc., como para que puedan leer, ¿no? Obviamente, pues, causas traumáticas, pues, por lesión directa, ¿no? Paracentesis, cuando hacemos, pues, a veces, normalmente cuando vemos algunas uveitis y queremos estudiarlas, pues hacemos una paracentesis de humor acuoso, ¿no? Introducimos una pequeña agujita número 30, número 27, a la cámara anterior aspiramos un poco el contenido del humor acuoso y lo mandamos a estudiar, pues con ello muchas veces hacemos el test de ADA, que es para descartar tuberculosis ocular. Abrasiones corneales que sean muy profundas, contusiones, cirugías intraoculares, como por ejemplo las cirugías de catarata, ¿no? Que son las más frecuentes. Golpes en el iris, o sea, por efectos traumáticos. Radioterapia, radiación nuclear, sustancias alcalinas, pero sustancias alcalinas que produzcan quemaduras corneales pues muy extensas, ¿no? Muchas veces que llegan a perforar la córnea y que puedan ingresar a la cámara anterior y puedan pues dañarla, ¿no? Ahora también la vasodilatación, las infecciones corneales, intraoculares, que van a producir inflamaciones, las uveitis, las prostaglandinas, ¿no? Muchas veces nosotros usamos análogos de prostaglandina para el tratamiento de glaucoma, que es el tratamiento de primera línea, como por ejemplo lo que es latanoprost, lo que es bimatopros o tavopros, ¿no? Entonces, estos son análogos de prostaglandina que el uso crónico pues van a producir alteración de esta barrera hematoacuosa y muchas veces producen uveitis, ¿no? Producen uveitis, producen inflamaciones. Es por ello pues que a pacientes posoperados de, por ejemplo, glaucoma o cirugías intraoculares y tengan glaucoma y estén usando estos análogos de prostaglandina, nosotros tendemos a retirarlo por un tiempo hasta que el ojo pase su proceso inflamatorio, porque si les administramos esta medicina, el ojo se nos va a inflamar más. ¿Por qué? Por esta disrupción de esta barrera hematoacuosa, ¿no? Entonces, por ello es muy importante. Ahora, entonces ya hablamos un poco sobre la fisiología del humor acuoso. Entonces, ahora, una parte importante es también el análisis o la evaluación del nervio óptico ya. Entonces, uno, recuerden que el humor acuoso nos da la tonicidad del ojo, ¿no? Si hay si encontramos, por ejemplo, alteraciones a nivel de la formación, el drenaje de este humor acuoso, ya vienen las patologías, la hipotonicidad ocular, o en este caso, cuando es demasiado y hay, digamos, una obstrucción al drenaje de este humor acuoso, viene la hipertensión ocular. Y si normalmente es crónica, esta hipertensión ocular es un factor de riesgo muy importante. ¿Para qué? Para desarrollar glaucoma. Entonces, el glaucoma no es una hipertensión ocular, no es un aumento de la presión ocular, sino el glaucoma es una neuropatía óptica que va a donde va a haber daño o compromiso de los campos visuales, la visión periférica, ¿no? Y que muchas veces va a estar asociada a presión intraocular, pero ojo, no va a depender de la presión intraocular alta, debido a que aquí hay glaucomas que también cursan con presión normal, ¿no? Entonces hay glaucomas que cursan con presión normal. Vemos que hay un daño registrado a nivel del nervio óptico con también daño de los campos visuales, pero las presiones intraoculares están normales. Entonces, es cierto que sí, si nosotros encontramos un paciente con una hipertensión ocular, según estudios, hay un estudio de lo que es este estudio de los pacientes con hipertensión ocular. ¿Qué es lo que nos dice ese estudio? Que digamos,
Si nosotros encontramos pacientes con hipertensión ocular, pero no tienen daño glaucomatoso, si no le damos tratamiento a esos pacientes, con el tiempo se van a ir al glaucoma sí o sí. Entonces es por ello que es importante tratar a estos pacientes. Asimismo también, si encontramos un paciente con un glaucoma de presión normal, tenemos que darle tratamiento hipotensor. ¿Por qué? Porque la presión intraocular es el único factor que podemos modificar para tratar el glaucoma. Los demás factores que producen glaucoma no son modificables, como por ejemplo la edad. ¿La edad es un factor de riesgo para desarrollar glaucoma? Sí. ¿Pero podemos modificar la edad de una persona? No. No podemos hacer que una persona que tenga 80 años tenga, por ejemplo, 40. Es imposible. Entonces no podemos modificar ese factor. Podemos modificar la raza. Por ejemplo, el glaucoma de ángulo abierto es más frecuente en pacientes de raza negra. Versus, por ejemplo, los glaucomas de ángulos cerrados son más frecuentes en pacientes asiáticos. Entonces podemos, digamos, a un paciente de raza negra volverlo asiático, volverlo anglosajón o ario, pues no, es imposible. Entonces no podemos modificar tampoco los factores raciales. Ahora, los factores familiares. Tengo, por ejemplo, yo papá y mamá con glaucoma y un hermano con glaucoma. Por ende, mi riesgo de glaucoma o de que yo pueda sufrir de glaucoma es alto. ¿Puedo modificar esos factores genéticos o esos antecedentes? No, no los puedo modificar. Entonces, por ello, como le digo, es importante también ver qué factores vamos a modificar. Y lamentablemente en el glaucoma, el único factor que vamos a poder modificar y a través del cual vamos a dar el tratamiento de un paciente es la presión intraocular. La presión intraocular yo la puedo modificar ¿con qué? Con fármacos o con cirugía. Entonces es por ello que en glaucoma siempre hablamos de presión intraocular, cómo está la presión, según el rango o tipo de glaucoma o el estadio del glaucoma, está estable o no está estable. ¿Por qué? Porque es lo único que podemos hacer, ¿no? Entonces, eso es como le digo un introductorio al glaucoma, ¿no? Es una neuropatía óptica con compromiso del campo visual que puede estar o no asociado ¿a qué? A una hipertensión ocular. Entonces, acuérdense de ello. Ahora, como el glaucoma es una neuropatía óptica, o sea, va a dañar directamente el nervio óptico. Entonces, aparte, digamos, de evaluar, de conocer el humor acuoso, porque como les digo, el tratamiento básicamente está en modificar la producción o drenaje del humor acuoso y con ello yo puedo modificar la presión, que también tengo que estudiar, el nervio óptico. Entonces, ¿cómo yo evalúo el nervio óptico? ¿No? Entonces, ¿a través de qué? De un examen de fondo de ojo, porque recuerden, el nervio óptico se encuentra en el segmento posterior a nivel del polo posterior. Entonces, puedo examinar este nervio de forma directa con un oftalmoscopio indirecto, como pueden ver aquí, que es monocular. La imagen va a ser magnificada por 25 veces el tamaño, va a ser real, va a ser directa. Van a existir de 2 a 3 diámetros de luz, de acuerdo a cómo esté la pupila, si está pequeña, si está midriática o muy midriática. Y va a tener filtros de luz azul y verde, ¿no? Para poder examinar, pero normalmente vamos a evaluarlo con la luz amarilla, la luz blanca, ¿no? Que nos va a permitir. Entonces, a través de la pupila, nosotros con este oftalmoscopio indirecto haciendo ciertas regulaciones, pues, ¿qué vamos a ver? De forma directa el nervio óptico, ¿no? Y vamos de esta forma a poder ver sus características, su coloración, cómo están sus bordes, cómo están o cómo emergen los vasos y sobre todo cómo se encuentra la excavación y el brillo de todo el área peripapilar. Pero nosotros en oftalmología, últimamente ya estamos dejando de lado un poco lo que es el oftalmoscopio indirecto. Esto normalmente se tendía a usar antes, ¿no? Antes, aunque ahora también se tiene que seguir usando, sí. O sea, todo oftalmólogo tiene que aprender a usar y un médico general también puede aprender a usarlo porque no requieres de aparatos muy sofisticados pues para poder examinar a un paciente, solo con este aparatito. Pero últimamente pues han salido diversos equipos, diversas lupas de magnificación que nos facilitan el estudio del nervio óptico. Obviamente vamos a requerir de mayor capacitación para poderlos usar, pero el estudio del nervio óptico va a ser con mayor detalle. O sea, acá nosotros vemos una imagen magnificada. De repente en una sola vista no vamos a apreciar el nervio óptico y vamos a tener que recorrerlo muchas veces para poder examinarlo en su totalidad. En cambio, con los nuevos equipos, con las nuevas lupas que podamos adquirir, pues vamos a tener una imagen un poco más disminuida, pero vamos a poderlo ver con mayor tamaño, mayor detalle. Y, por ejemplo, tenemos este lente de Goldman de 3 espejos, que nos va a dar una imagen directa del nervio óptico virtual y ampliada, ¿no? No va a ser real como esta va a ser virtual.
Entonces, ¿cómo voy a realizar el examen? ¿No? También tenemos acá la oftalmoscopía indirecta, ¿no? Acá usamos este oftalmoscopio indirecto, que normalmente nos va a servir pues para evaluar todo el segmento posterior, también nos sirve para evaluar la retina, pero con este oftalmoscopio indirecto no vamos a poder ver detalles a detenimiento del nervio óptico, o sea, vamos a poder ver detalles de la retina periférica, de la mácula, pero detalles así pequeños no nos va a proporcionar, a diferencia de lo que es la oftalmoscopía directa con un lente de Goldman o un lente especial de 90 dioptrías o 78 dioptrías, a nivel del cual vamos a ver de forma más detallada las estructuras del nervio óptico, a diferencia aquí donde la visión va a ser mayormente más pequeña, ¿no? Entonces, esta sí va a ser binocular, estereoscópica, tenemos que usar ambos ojitos para poder evaluar. La imagen va a ser real, invertida, va a ser más pequeña, porque vamos a usar un lente de 20 dioptrías. Requerimos de una iluminación intensa que va a permitir pues, sobrepasar una catarata o una opacidad vítrea moderada, si es que la hubiera. Nos permite también esta oftalmoscopía indirecta evaluar la retina periférica. Normalmente nosotros pues realizamos este examen con este tipo de equipo, pues cuando queremos evaluar esta retina, no queremos, por ejemplo, descartar en un paciente algún desgarro en la retina, algún agujero en la retina periférica o alguna degeneración periférica en la retina, ¿no? Entonces, normalmente tendemos a usar ello. Y va a requerir, obviamente, de mayor práctica, ¿no? Tienes que tener, pues, una buena estereopsis para poder utilizar este equipo. Tienes también, pues, que acomodar bien tu lupa, entonces va a requerir de mayor capacitación. Ahora, también tenemos una oftalmoscopía indirecta, como el examen en la lámpara de hendidura, ¿no? Esta lámpara de hendidura, pues para nosotros es muy importante porque con ella nos permite evaluar el ojo. Recuerden que el ojo es una estructura muy pequeña y que las diferentes patologías que podamos encontrar en ella son microscópicas, no las vamos a poder ver a grandes rasgos. Entonces, para poder ver pues alguna célula inflamatoria, alguna formación en el iris, pues necesito esta lámpara para mayor estudio. Pero un momentito, por favor. Entonces, también a través del uso de esta lámpara de hendidura puedo yo evaluar el nervio óptico. Es lo que normalmente la mayoría de oftalmólogos tendemos a hacer cuando queremos evaluar un nervio óptico con mayor detalle. Entonces, usamos esta lámpara que va a tener lentes con potencia dióptrica alta. Asimismo, también usamos estas lupas que también tienen un poder dióptrico muy alto. Entonces, aquí sí requiero de estereopsis. ¿Por qué? Porque voy a examinar con los dos ojos el fondo de ojo. Entonces necesito una buena fusión, necesito una buena estereopsis para poder hacer este examen. La imagen también es invertida, es real y es de cerca. O sea, voy a ver con mayor detalle las estructuras del nervio óptico, ¿no? Como digo, la imagen es más pequeña y los detalles son más amplios. Puedo usar lupa de 90, lupa de 78, lupa de 60. Normalmente yo estoy más familiarizada con estos dos, con la de 90 y con la de 78 para hacer una buena evaluación del nervio óptico. Asimismo, también con estas lupas y con una lámpara de hendidura también puedo hacer un fondo de ojo, ¿no? Puedo evaluar retina periférica, pero recuerden que las imágenes son más pequeñas y pues voy a tener que pedirle al paciente que mueva el ojo por todos lados y hacer múltiples recorridos con la lámpara para poder evaluar la retina periférica. Entonces yo recomendaría, o la mayoría de oftalmólogos y retinólogos recomiendan que para hacer un examen de fondo de ojo con mayor detenimiento, sobre todo si queremos, como les dije, evaluar retina periférica, usamos ¿qué cosa? La oftalmoscopía con oftalmoscopio indirecto, este de acá. Y para nervio óptico, usamos normalmente la lámpara de hendidura, porque vemos mayor detalle, ¿no? Ahora, ¿cómo es un nervio óptico, un disco óptico con un patrón normal? O sea, un paciente que no tiene glaucoma. Entonces, tenemos que conocer algunos detalles. Por ejemplo, el área del disco va a ser hasta de 2 milímetros, ¿no? Puede ser de 1.2 a 2 milímetros el área del disco, todo el área. El diámetro del disco de 1.8 a 2 milímetros y la excavación
Va a ser variable. La excavación, ¿cómo la medimos? Miren, la excavación va a ser el área que va a formar la emergencia de los vasos a nivel de la papila, ¿no? Como vemos acá, este vaso emerge y ese borde a nivel del cual emergen los vasos va a formar la excavación. Entonces, esta excavación pues no tiene que ser muy grande en condiciones normales. ¿Por qué? Porque si tenemos la excavación más grande, se dan cuenta que el anillo neuroretinal, o sea, a nivel del cual se van a encontrar los axones de las células ganglionares que van a conformar el nervio óptico, van a estar en menor cantidad. Entonces, como le digo, la excavación tiene que ser pequeña. Obviamente hay variaciones anatómicas a nivel del cual esta excavación es mayor, daría la impresión de que veamos menos tamaño de anillo neuroretinal, pero necesariamente no es un paciente que tenga glaucoma. ¿En qué casos? Por ejemplo, pacientes con megalopapilas o macropapilas, ¿no? Que tienen discos ópticos muy grandes y por ende también la excavación va a ser grande y daría la impresión de que tuviera la apariencia de un glaucoma, pero realmente no lo es, sino que es una pequeña variación anatómica. Entonces, es por ello importante examinar el disco óptico con mucho detalle, ver la disposición de las fibras nerviosas, los engrosamientos a nivel de los diferentes cuadrantes y con ello determinar si realmente es un glaucoma o no, ¿no? Recuerden, como les dije, la parte clínica manda más que las ayudas, los exámenes complementarios. Entonces, en algunos casos, si tenemos mucha duda, pues a un paciente le enviamos pues a hacer una tomografía de nervio óptico, que es lo más actual y que nos permite muchas veces detectar glaucomas preperimétricos, ¿no? Glaucomas en los cuales vemos que hay una pérdida de lo que son las células ganglionares, pero no se evidencia el daño a nivel de un campo visual. Para evidenciar nosotros daño a nivel del campo visual en un glaucoma, pues tiene que haber una pérdida de más del 40% de las células ganglionares para que un glaucoma sea perimétrico, o sea, lo podemos encontrar a nivel de un examen en campo visual. Pero no vamos a esperar a que un paciente pierda 40% de células ganglionares para recién darle tratamiento, no. Entonces, para ello, felizmente, actualmente ya disponemos de equipos, pues, más sofisticados, más modernos, que si nosotros tenemos sospecha de glaucoma o apenas detectamos, pues, pacientes con presiones intraoculares elevadas o al límite y tengamos duda, pues mandamos a sacarle los exámenes y por ahí podemos encontrar de repente un paciente que recién está iniciando con 5, 10%, 20% de pérdida de células ganglionares y ya podemos iniciarle un tratamiento, ¿no? Entonces, por ello es muy importante. Entonces, Doctora, acá una tenemos, consulta. sí, dime. Esas imágenes que estamos viendo se pueden ver con la lámpara de hendidura, ¿verdad? Se pueden O, ver, sí, sí, se pueden ver. Estas normalmente son retinografías, que esas son tomadas con otros equipos, a nivel del cual, digamos, nosotros podemos tener mayor extensión o mayor área de la foto, pero, por ejemplo, una imagen similar a esta la podemos ver con un oftalmoscopio indirecto, ¿no? Binocular, con una lupa de 20. Pero, por ejemplo, una imagen como esta la podemos ver con una lámpara de hendidura y una lupa 78, una lupa de 90, ¿no? Entonces sí las podemos ver así. ya, pero siempre es necesario entonces usar una retinografía para poder tener algo más certero respecto al nervio Claro, óptico. normalmente, por ejemplo, en glaucoma, lo que se tiende a hacer es, obviamente, un hospital nacional donde todo está saturado, no vas a poder hacer, digamos, un seguimiento muchas veces adecuado de un paciente con glaucoma, como por ejemplo retinografías. Lo ideal es, se recomienda tomar retinografías a los pacientes en cada consulta. Digamos, si tú citas a tu paciente cada 6 meses o de forma anual o cada 3 meses, tomarle una foto y comparar esas fotos, comparar la foto actual que tienes de repente versus la foto que tuvo hace 3 meses, hace 6 meses, y con ello quizás de forma clínica puedas identificar algún signo de progresión de glaucoma, ¿no? Entonces, normalmente eso se tiende a hacer en la parte privada, porque recuerden que la parte privada manejas la cantidad de tus pacientes y se te permite, digamos, tener registros de mayor detalle, a diferencia de un hospital público, por ejemplo, donde tienes que atender en un turno 30, 40 pacientes. ¿Qué tiempo de tomar una foto te va a dar cuando tienes una fila enorme de pacientes que te están exigiendo que los atiendas? Debería hacerse, sí, pero lamentablemente el sistema no permite que sea de forma adecuada. Entonces, para ello, ¿qué se necesita? Pues mayor cantidad de profesionales, ¿no? Mayores institutos, mayores hospitales, mayor cantidad de recursos humanos que puedan
hacerse cargo de menor cantidad de pacientes. ¿Para qué? Para nosotros poder tener registros de esta calidad y poder realizar estudios, ¿no? Poder realizar estudios que estén relacionados a nuestra población, porque la mayoría de estudios para glaucomas pues son de otras poblaciones como asiáticas, europeas, americanas, pero no tenemos estudios basados en nuestra realidad, ¿no? Entonces, eso sería importante, ¿no? Entonces, en glaucoma, las retinografías son muy importantes para hacer seguimiento y muchas veces logramos identificar, como les dije, signos de progresión de glaucoma y con ello poder dar un pronóstico, con ello de repente ver si es que modificamos el tratamiento o quizás en algunos casos si no hay control, pues ver si es que ya es necesario una cirugía, ¿no? Entonces es muy importante. ¿Ya? Sería bueno, como les dije, que en el sector público se puedan hacer esto, ¿no? Pero muchas veces algunos hospitales no cuentan con retinógrafo. Entonces, lo que nosotros tendemos a hacer es muchas veces dibujar en cada consulta el nervio óptico, ¿no? Dibujar, ver si es que por ahí encontramos alguna lesión, pero como le digo, un dibujo no va a ser pues similar a una foto, porque la foto es real, ¿no? En cambio, en el dibujo por ahí se te puede pasar algo, pero con una foto no. La foto te muestra una imagen real del momento en la cual tú lo estás tomando, estás examinando a ese paciente, ¿no? Entonces, eso es lo ideal, ¿no? Para hacer un buen seguimiento. Ahora, entonces, esto es un patrón normal de un disco óptico, ¿no? Entonces, tenemos una excavación. Tenemos acá la copa, la excavación, tenemos el área del disco óptico y lo que esto es el anillo neuroretinal, que normalmente debería ser pues un poco grueso debido a que acá la excavación es pequeña, ¿no? Hay que tener en cuenta, como yo muchas veces le digo a los pacientes, el nervio óptico es como una dona, ¿no? Una dona a nivel del cual al medio hay un huequito. Obviamente el huequito normalmente en condiciones normales tiende a ser pequeño, pero si el hueco es más grande, obviamente el anillo neuroretinal que va a contener los axones de las células ganglionares van a ser menores y por lo tanto va a llevar menor información visual, ¿no? Entonces, normalmente un disco óptico va a ser asimétrico cuando hay diferencia de 0.2. Normalmente, nosotros, ¿qué tendemos a hacer en glaucoma? Vamos a ver si esto va a... Tendemos a catalogar la excavación del nervio óptico en cuadrantes de 10, por así decirlo, ¿no? Lo dividimos en 10. Entonces, una excavación normal es de 0.1 hasta 0.4, por ejemplo. Si encontramos una excavación de 0.5, por ejemplo, ya es mayor, ¿no? O sea, ya es algo anormal, ya podría considerarlo sospechoso de glaucoma. Y recuerden que el examen oftalmológico tiene que ser comparativo. Yo tengo que comparar ojo derecho con ojo izquierdo. Entonces, si en ojo derecho yo encuentro una excavación de 0.6, por ejemplo, y en el ojo izquierdo encuentro una excavación en 0.2, hay una diferencia de ¿qué? De mayor de 0.2 de diferencia, o sea, 0.6, 0.2, hay 0.4 de diferencia, o sea, es asimétrico. Entonces, ahí también, ¿qué cosa? Es una sospecha de que esos discos no son normales. ¿Y qué me obliga a hacer estudios complementarios? ¿Para qué? Para descartar que por ahí no pueda estar apareciendo un glaucoma, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tengo algunas imágenes de diferentes excavaciones. Miren cómo está esta excavación acá. Pequeña versus el diámetro del disco. En este caso, por ejemplo, miren, la excavación comparada con esta es un poco más grande respecto al área del disco. Miren, este es un nervio óptico típicamente glaucomatoso. Miren, ¿ve? La excavación es amplia. Miren, ¿ve? Ustedes tienen que guiarse por la zona por donde emergen los vasos de la papila. Miren, ¿ve? Este borde, miren acá abajo, estos bordes, y miren, el grosor del anillo neuroretinal. Comparen este grosor, miren, ¿ve? Con este grosor en la parte inferior, miren, pequeñito. Esto es un disco óptico típico de un paciente con glaucoma, ¿no? Y miren el ojo contralateral, ¿cómo está? Igual, con una excavación en 0.8 aprox. Y me olvidaba decirles acá este detalle de esta primera imagen. Miren, un disco óptico, esto debe ser un 0.3 y miren, este debe ser un 0.5, 0.55. Miren, hay una simetría. Acá ven que la excavación del nervio óptico en el ojo derecho, miren, es pequeña, 0.3 en condiciones normales. Pero si yo me voy a la excavación del ojo contralateral, miren, lo encuentro en 0.5, 0.55, mayor excavación.
hay una simetría y por lo tanto que este paciente tengo que estudiarlo, no lo puedo mandar a su casa y decirle, señor, regrese de acá 1 año, 2 años, todo está bien, no, pues tengo que estudiarlo, ¿no? Y obviamente si encuentro un paciente, pues, que muchas veces me ha pasado, que venían por primera vez, simplemente querían hacerse la medida de la vista, pero por ahí se les ocurrió, por suerte, o no sé, enviado por Dios, pasar por consulta de oftalmología. Entonces, ¿qué pasa? Que encuentro presiones en 45, les hago el fondo de ojo y me encuentro con esto. Entonces, son pacientes con glaucomas con presiones descontroladas y con fondos de ojo muy afectados, miren, ¿ven? Entonces, felizmente esos pacientes, creo que es de verdad obra de Dios que los envía y dice, ¿sabes qué? Vete al oftalmólogo, que te examinen y que te den tratamiento a tiempo. Porque si esto sigue con una presión de 50, 45, pues en unos 2 o 3 meses ese paciente ya se queda ciego. Pues muchas veces llegan a tiempo, felizmente, como les dije. Llegan a tiempo y si son pacientes pues que entienden, uno les explica su pronóstico, les explica cómo es la enfermedad, porque el glaucoma no tiene cura. El glaucoma es como la diabetes. Tu diabetes tú controlas tu glucosa y controlando tu glucosa evitas complicaciones o haces que esas complicaciones se presenten, pero de forma más tardía, no tan temprana, igualito en el glaucoma. Como decía un profesor, en glaucoma siempre tienes algo que perder, pero la idea es que no pierdas mucho, ¿no? Y acá lo que pierdes son las células ganglionares. Entonces, la idea es que no pierdas muchas células ganglionares o que esta pérdida se retrase, no sea tan rápida. Entonces, eso es lo que tratamos de hacer en glaucoma. Entonces, la única, como les dije, el único factor que nosotros podemos modificar es la presión intraocular. Entonces, con ello tratamos, como les digo, de pacientes que llegan así, muchas veces con visiones tunelizadas y ya la periferia muy comprometida, tratar de que conserve esa visión, ese remanente visual que le quede, y con ese remanente visual, pues ese paciente va a poder trabajar, va a poder hacer sus cosas, se va a poder vestir, se va a poder bañar, se va a poder atender, ¿me entienden? A que ese paciente no se quede sin capa de fibras nerviosas, sin anillo neuroretinal y llegue a maurosis total. Eso es lo que queremos evitar. Entonces, aquí también tenemos, por ejemplo, un paciente, pues con un disco que es sospechoso de glaucoma, miren, ¿ven? Una excavación bien grande, un anillo neuroretinal, como les digo, disminuido. Entonces, es muy importante, como les digo, hacer un fondo de ojo. Ahora, esto es un disco óptico normal, miren, ¿ven? Aquí está la papila óptica de coloración naranja, con una excavación pequeña, debe ser un 0,3 aprox, y un buen grosor de los anillos neuroretinales, ¿no? Y miren acá, por ejemplo, esto es un microdisco, ¿no? Así como hay macrodiscos, discos grandes, que pueden simular ser un glaucoma, también encontramos pacientes, perdón, con microdiscos, discos ópticos pequeños. ¿Y en quiénes podemos encontrar estos microdiscos? Muchas veces en pacientes hipermétropes, porque tienen el ojo pequeño. Entonces, miren, ¿ve? Tenemos un disco óptico inclinado, miren, la excavación casi ni se ve, ¿no? Casi ni se ve, y esto no quiere decir que este disco sea normal, no, es normal, pero es una variante anatómica que puede tener, ¿no? Entonces, la morfología va a ser más pequeña, el número de fibras nerviosas va a ser igual, la excavación, como dimos, puede ser de 0 a 0,3, en este caso debe ser un 1, casi nada. Obviamente, el área va a ser menor, recuerden que habíamos visto que el área era de 2,0, en estos casos el área es menor, y su altura es de 1,5. ¿No? O sea, es un disco más pequeñito, que por ello, pues no quiere decir que no vaya a tener su función visual adecuada, vaya a producir algún trastorno visual, pues no, simplemente es una variante anatómica. Y esto es todo lo contrario, un macrodisco. Miren, ¿ver? Esto es un macrodisco que es similar a un nervio óptico glaucomatoso, pero no necesariamente es un nervio óptico glaucomatoso, no lo es. Entonces, este nervio es más grande, el número de fibras nerviosas se va a mantener, la excavación va a estar aumentada. Obviamente, el área y la altura va a ser mayor comparado con un nervio óptico normal y un microdisco. Y muchas veces podemos ver la lámina cribosa, el anillo neuroretinal obviamente va a estar más disminuido porque al tener mayor área, estas fibras se tienen pues que adaptar a ella y todo lo demás. Entonces, ¿cómo hacemos, digamos, un diagnóstico diferencial o cómo diferenciamos un glaucoma de un microdisco o de un macrodisco cuando tenemos alta sospecha? Pues
enviamos a hacer un estudio estructural como un HRT o, por ejemplo, una tomografía de nervio óptico, y ahí pues nos van a dar detalles sobre el área del disco, la excavación y sobre el número de capas de fibras nerviosas que podamos encontrar en este nervio. Obviamente, si este es un macrodisco, la capa de fibras nerviosas en este paciente va a estar conservada. Pero si es un paciente con glaucoma, obviamente va a haber una pérdida de la capa de fibras nerviosas y eso ya no es normal, ¿no? Entonces ahí ya sería indicativo de glaucoma y pues tendríamos que ver si es que es necesario dar tratamiento o no, ¿no? Pero muchas veces sí, en glaucoma sí o sí tenemos que dar el tratamiento. Ahora, por ejemplo, en un disco óptico normal, vamos a ver algunos vasos poco definidos, la capa de fibras nerviosas van a ser brillantes, la capa de células ganglionares y de fibras nerviosas. Miren, alrededor del disco tenemos esta capa que son de células ganglionares, que miren, ¿ves? Son brillosas, son estriadas, muchas veces son entrecruzadas, no vemos áreas de atrofia. La retina peripapilar puede haber un poco de pigmentación a nivel del área del anillo, y el anillo neuroretinal, miren, tiene buen grosor, ¿no? Es un patrón de un disco óptico normal. ¿Y qué va a pasar con este disco óptico? Va a cumplir la regla Isen. ¿Cuál es la regla Isen? Que va a ser más grueso en la parte inferior, seguida de la parte superior, seguida de la parte nasal, y la región más delgada va a ser la región temporal. Esta es la regla Isen. ¿Un disco óptico normal cumple esta regla? Normalmente sí. Un paciente con glaucoma no va a cumplir esta regla. ¿Qué va a pasar? Que podemos encontrar que este paciente puede tener una área de adelgazamiento en la parte inferior, cuando la parte inferior debería ser más gruesa que todas. Vemos que la parte temporal es gruesa en ese paciente y la parte inferior está bien delgadita. Entonces, ese es un paciente con una sospecha de glaucoma, por ejemplo, que no cumple la regla ISE, ¿no? Ahora, este es un disco óptico con un patrón glaucomatoso, miren. Acá en estos va a haber alteración de la regla Isen. Bueno, acá no les puedo identificar lo que es la regla Isen. ¿Por qué? Porque prácticamente acá todo el disco óptico está destruido. Miren, ¿ve? Casi no hay área de anillo neuroretinal. Es un glaucoma muy avanzado, que debe estar con una excavación de 0,9 por 0,9 o 0,99 o quizás en algunos en uno. Pero, por ejemplo, acá sí tenemos un diagrama donde no se cumple la regla Isen. Miren, la parte nasal, la parte temporal, la parte superior y la parte inferior. Miren, acá hay como una muesca, un notch. Una muesca y hay un área de adelgazamiento en esta zona. Esta muesca puede estar aquí en la parte inferior o puede estar en la parte superior. Entonces, acá tampoco se respeta la regla Isen. Miren, la parte superior es más gruesa que la parte inferior, cuando no. En condiciones normales, la parte inferior es la más gruesa de todas las áreas. Entonces, esto es un típico, digamos, disco como les digo, típico de glaucoma. Asimismo, en un disco óptico normal, ustedes no veían zonas de atrofia. Miren cómo está, todo rosadito. Pero aquí, ¿qué ven? Una zona de atrofia. Es una zona de atrofia alfa-beta. Ahora, ¿cómo ven la excavación? Bien grande, miren. ¿Ven? Hay alteración vascular, hay nasalización de los vasos, hay vasos en bayoneta y todo lo demás. Ahora, en algunos casos hay acodamiento de vasos, hay hemorragias en llamas, o sea, digamos, ¿qué pasa? Que puedo encontrar en la parte superior una pequeña hemorragia en astilla, pero no es en llama, una hemorragia en astilla, una pequeña hemorragia que normalmente yo no debería encontrar ningún tipo de hemorragia en el nervio óptico, pero en pacientes por glaucoma puedo encontrar esas hemorragias. Ahora, defectos en la capa de fibras nerviosas retinales. Va a haber un adelgazamiento alrededor de estas capas. El anillo neuroretinal va a estar casi ausente o va a estar adelgazado. Y en algunos casos el notch, como podemos ver acá, las muescas, ¿no? Ahora, el anillo neuroretinal obviamente va a estar adelgazado, ¿no? Y como le dije anteriormente, no va a respetar la regla Isen. Ahora, también puede haber un adelgazamiento difuso, claro, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, un adelgazamiento difuso. Vemos que prácticamente en todas las áreas el grosor es similar, miren. Aquí también. Y este es un notch, ¿no? Una muesca, miren, ¿ve? Cómo va el anillo neuroretinal de forma regular, y aquí se forma como un notch, una muesca, miren, ¿ve? No se va como esto, de forma redonda, sino hay una muesca acá. Como si fuera tipo un coloboma de iris, en la parte inferior igualito, es un notch. Y eso es un signo de glaucoma. No es normal que nosotros encontremos esto.
¿Y esto qué me indica? Pues que en esta zona hay un adelgazamiento severo del anillo neuroretinal de la capa de fibras nerviosas. Eso me indica un 8, ¿no? Ahora, acá hay un defecto en cuña. ¿Qué pasa? Que normalmente yo, si evalúo, digamos, la capa de fibras tiene que ser regulares, pero aquí que veo, miren, hay una hiperpigmentación de esta zona, fíjense. ¿Ven? Acá los veo todo clarito, y acá hiperpigmentado. Este es un defecto en cuña. Y muchas veces va acompañado de un notch. Un notch hay una muesca, y como recuerden, el notch está a nivel de la cabeza del nervio óptico, la capa de los axones van a estar ausentes en este lado, pero al estar ausentes los axones, ¿qué va a pasar con la capa de células ganglionares? También van a estar casi ausentes, van a sufrir, como se dice, un daño. Y esto es lo que se conoce el defecto en cuña, que siempre va a estar en una zona donde hay un notch, ¿no? Acá también, por ejemplo, miren, ¿ve? Acá la retina toda clarita y acá, miren, un defecto en cuña, fíjense, hiperpigmentado. ¿Y qué ven acá? Un notch. Ahora, ¿por qué se forma ese notch? Porque ha habido acá una hemorragia en astilla. Pues esta hemorragia en astilla ha lesionado este sector donde se ubican estas capas de fibras nerviosas y por lo tanto esta zona ya se perdió. Y por eso se forma la muesca, que es conocido como, la muesca que es el notch y los defectos en cuña, ¿no? El notch ubicado a nivel del nervio óptico y el defecto en cuña a nivel de la retina que está cercana a esa zona. Ahora, también tenemos las zonas de atrofia, ¿no? Que son típicos de un patrón glaucomatoso. Tenemos atrofias peripapilares, o sea que están al costado del nervio óptico. Las atrofias peripapilares alfas, que son las hiperpigmentadas, 50% de estas van a ser normales, o sea, la podemos encontrar en pacientes que no tienen glaucoma, muchas veces en algunos pacientes seniles, pero las que sí son patológicas son las betas, por ejemplo, miren, las alfas son hiperpigmentadas y las betas sí son patológicas porque ya, ¿a qué se debe? Debido a que en esta zona hay una atrofia general de lo que son las células ganglionares. ¿Y qué estoy viendo? Estoy viendo circulación coroidea, ¿no? Estoy viendo prácticamente la coroides debajo de esta atrofia. Entonces, ver la coroides es normal en un fondo de ojo, no es normal. Si yo la veo es porque algo está pasando ahí y efectivamente, miren, es un paciente con un glaucoma pues súper avanzado, miren, una excavación súper grande, prácticamente hay casi hasta ausencia de anillo neuroretinal y por lo tanto tiene una atrofia beta súper extensa, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a encontrar en estos pacientes. Miren, ¿ve? Por ejemplo, acá también es un paciente típico de glaucoma, una excavación grande. Tenemos en esta zona atrofia alfa, fíjense, esta es la atrofia alfa, y la atrofia beta es esto, miren, ¿ve? Donde podemos ver, ¿qué cosa? Coroides. Igualito acá, miren, ¿ve? Esta es una atrofia alfa, y miren, esta atrofia beta, que casi ni se diferencia con el nervio óptico. Mira, a las justas hay una pequeña zona de límite entre el disco óptico que prácticamente está ausente, yo veo acá un nervio totalmente excavado, y la zona beta donde hay vasos coroideos. Igual acá, ¿no? Hay atrofia alfa y atrofia beta. Y acá veo un anillo neuroretinal bien adelgazado en esa zona, ¿no? Entonces, digamos, en un paciente miópico, miren, ¿qué vemos acá? Vemos acá, esta es una retina súper alterada, ¿no? Entonces, que me indica también que este es un paciente que tiene una miopía patológica, miren, una retina adelgazada, con un fondo coroideo, una atrofia peripapilar bien extensa, una creciente escleral. Entonces, por ejemplo, es diferente, ¿no? A un glaucoma, por ejemplo, a un glaucoma avanzado con una atrofia beta es diferente a, a una retinopatía miópica. Miren, acá tenemos nosotros un fondo coroideo, pero está localizado fuera del nervio óptico, ¿no? Miren, está en la retina casi más periférica, ¿no? O por ejemplo, tenemos acá una creciente escleral, pero esto pues no son lesiones típicas de glaucoma, esto es una lesión en un paciente con una retinopatía miópica, entonces también es importante saber diferenciar todo ello, ¿no? Como por ejemplo, este es un paciente con una retinopatía miópica, miren, ¿ven? Prácticamente esto es un fondo coroideo, miren cómo está el nervio óptico y hay zonas de atrofia coroidea.
Igualmente acá, miren, el nervio óptico no se ve afectado, pero miren, hay una creciente escleral tremenda. Entonces, esto no es una atrofia beta producto de glaucoma, esto es una retinopatía miópica. Obviamente, si yo examino bien al paciente, voy a darme con la sorpresa que es un paciente que de repente tiene 15, 22, 25, 30 de miopía. Un paciente cuando yo lo examino, veo que es un ojo grande, le hago un fondo de ojo y me doy con la sorpresa que encuentro esto, pero esto no es una atrofia beta, no es un glaucoma, es otra patología. Entonces, también es importante diferenciarlo, ¿no? O en estos casos, por ejemplo, son discos ópticos oblicuos que ustedes me dirían, no, pero doctora, mire, acá casi no hay, casi no hay anillo neuroretinal. Sí, pero esto es una retinopatía miópica. ¿Por qué? Porque la retinopatía miópica, ¿qué va a pasar? El ojo es tan grande, se van a formar estafilomas en la parte posterior, que cuando uno hace el fondo de ojo, uno no va a ver el nervio de frente, porque es un ojo que está bien grande, que su desplazamiento, su dirección ha variado. Entonces, este ojo, este disco, por ejemplo, yo lo estoy viendo de costado, yo no lo estoy viendo de frente, lo estoy viendo de costado, por esa retinopatía miópica. Entonces, no por eso, pues, voy a decir, oye, mira, es un paciente con glaucoma. Puede haber miopía con glaucoma, retinopatía miópica con glaucoma, sí, y muchas veces esos nervios son muy difíciles de estudiar, muy difíciles de seguir, muy difíciles de diagnosticar por esa disposición. Los nervios ópticos son oblicuos. Al momento de que nosotros querramos hacer un estudio estructural con una tomografía o un HRT, no se va a poder, digamos, estudiar el ojo de forma adecuada porque su disposición anatómica ha variado, ¿no? Entonces, son casos muy especiales y muy difíciles de estudiar. Entonces, por ello es importante conocerlos, ¿no? Ahora, esto es una hemorragia en astilla que les dije anteriormente, ¿no? Ustedes ven un nervio óptico, encuentran una hemorragia, eso no es normal, pues eso no pasa en un nervio óptico. Y esta hemorragia en astilla con el tiempo va a provocar, ¿qué cosa? Un notch, porque en esta zona donde se ha producido este sangrado, pues va a haber una ausencia de fibras nerviosas y por lo tanto va a haber una muesca, ese notch, y por lo tanto las células ganglionares que han estado localizadas en esta zona se van a perder y va a aparecer el efecto en muesca, cuando ya pase esta hemorragia en astilla. Entonces se va a presentar del 0,2 al 25% de pacientes, es por una alteración mecánica, normalmente tiende a desaparecer de forma espontánea en 2 a 6 semanas, por eso muchas veces nosotros pues ya tenemos un paciente con glaucoma que está estable, ya yo lo veo de acá a 6 meses, pero me encuentro con un notch, pues, ¿no? Con un notch, entonces, ¿qué me indica? Que de repente en el tiempo que yo no lo vi, ese paciente ha hecho una progresión de glaucoma. Por ello, como les digo, es importante examinar a los pacientes cada cierto tiempo porque tú no sabes cómo va a ir a variar o si es que por ahí se va a presentar algo, ¿no? Entonces, por ello es importante. O de repente, ya tú lo examinaste y por ahí le dijiste ya, que saque una cita para una retinografía. Y la retinografía se lo tomaron a las 2 semanas o 3 semanas posterior a la visita que tuvo con su oftalmólogo. ¿Y qué pasó? Justo en el momento donde le toman la foto, aparece un notch. Pero hace 3 semanas el oftalmólogo lo vio y no lo tenía. Pero de ahí después lo presentó. Entonces, por ello, como les digo, es muy importante el seguimiento fotográfico porque vas a ir viendo cómo va la evolución del nervio y te vas a ir dando cuenta que puedes estudiar las progresiones o puedes identificar esas progresiones y con ello modificar tu tratamiento, ¿no? Entonces, por ello es muy importante el seguimiento y anotar todo lo que encuentras, ¿no? Porque eso también va a modificar tu conducta terapéutica, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren, esto es un diagrama en campo visual y tenemos acá un escotoma. Y este escotoma va a estar relacionado a esta zona donde está esta hemorragia en astilla, ¿no? Entonces, todo se va a relacionar, toda lesión a nivel estructural se va a ver reflejado en un defecto del campo visual, ¿no? Aquí también, por ejemplo, hay una hemorragia en astilla, fíjense. ¿Eh? Una hemorragia en astilla. Ahora, los vasos en bayoneta también son hallazgos en pacientes con glaucoma, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que este vaso va sobre cabalgar sobre el anillo neuroretinal. Normalmente no deberían tener esta disposición, pero cuando hay un adelgazamiento de esta capa de fibras nerviosas, el vaso va a adoptar esta forma, formando un vaso en bayoneta. Entonces, si yo veo esto, pues es un paciente que puede tener un glaucoma, ¿no? Muy sospechoso, miren, ¿ven? Forma este acodamiento como si fuera una bayoneta. Esto no es normal. Igualmente acá, fíjense, ve un vaso en bayoneta. Aquí también, un vaso en bayoneta. Aquí también, miren, ¿ven?
cómo está la excavación. Y hay vasos en bayoneta, ¿no? Vasos en puente también, como podemos ver, miren, esta disposición anormal de estos vasos que se van cruzando. Aquí también, ¿ves? Como si fueran puentes. Aquí igualmente, miren, ¿ves? Esta disposición, asas, loops y varios, o sea, son disposiciones anatómicas mal de la vasculatura, miren, ¿ves? Se entrecruzan también. Ahora, también hay formación de neovasos. ¿Y por qué aparecen los neovasos? Cuando hay isquemia, respuestas a isquemia. Entonces aquí vemos, miren, ¿ve? Una formación de neovasos, que esto no es normal encontrarlo pues, en un nervio óptico, ¿no? Asimismo, también nasalización de los vasos se van a tender a ir a la parte nasal y también van a tender a adelgazarse, ¿no? Miren, ¿ve? Cómo se van los vasos hacia la parte nasal. ¿No? Acá también vemos vasos en bayoneta, vemos que estos vasos se han nasalizado y todo lo demás. Ahora, obviamente, pues va a haber un adelgazamiento de la capa de fibras nerviosas, ¿no? Que pueden ser de forma difusa, si es que es un glaucoma, pues, extenso, o focales a nivel de los notch, ¿no? Como podemos ver aquí, ¿no? Aquí una alteración difusa. Miren, ¿ve? La capa de fibras nerviosas, ¿cómo la ven? Blanquita. Miren, ¿ve? Los vasos no se notan mucho, está bien brillante. Miren, ¿ve? ¿Cómo es? Todo bien coloreadito, blanquito. ¿Y qué ven acá? Miren, ¿ve? Acá se ve las fibras, miren cómo están, blanquitas, blanquitas, pero en esta zona, ¿qué pasó? Miren, ¿ven? Ausencia de estas fibras blanquecinas, fíjense. Acá hay como que una hiperpigmentación y hay ausencia de esta capa de fibras, fíjense. Y acá hay un notch. Entonces, esto es un defecto en cuña que les expliqué anteriormente. Entonces, si ustedes hacen un fondo de ojo y ven esto, por ejemplo, eso no es normal, pues. Paciente que posiblemente tenga ahí un glaucoma, hay que estudiarlo. Ahora, también alteraciones de la lámina cribosa, ya. Ustedes quieren hacer su fondo de ojo, son más detallistas. ¿Qué van a visualizar? Poros, no es normal visualizar poros. Van a visualizar algunas estrías de Susana, va a haber un poco de abombamiento posterior, y muchas veces algunas de estas lesiones van a estar asociadas a defectos del campo visual. Mira, acá hay estrías de Susana, ¿no? Esto normalmente lo van a ver y ya son signos tardíos de un glaucoma ya crónico, pues, ¿no? Ahora, en conclusión, ¿qué es lo que tenemos que evaluar cuando hacemos un fondo de ojo? Tenemos que escoger una lupa adecuada, de acuerdo a lo que escogemos, tenemos que evaluar el tamaño, tenemos que evaluar el color, tenemos que evaluar la excavación del nervio óptico, tenemos que evaluar también si hay adelgazamiento del anillo neuroretinal. Ahora, si este adelgazamiento es global o es solo en algunas zonas localizadas, si hay nasalización de los vasos, cómo están dispuestos los vasos, si la regla Isen está alterada o no, cómo está la capa de fibras nerviosas alrededor del nervio óptico para poder, digamos, observar si por ahí encontramos un defecto en cuña. Hay que ver las zonas de atrofia peripapilar, ya sean alfa o betas, podemos encontrarlas y son indicativos también de glaucoma. Hemorragias peripapilares o hemorragias en astillas, recuerden, no es normal ver una hemorragia a nivel del nervio óptico. Y todo ello, ¿no? Entonces, de acuerdo a todo, digamos, si encontramos algo anormal, pues sospechar de glaucoma, recuerden. Obviamente, si por ahí encontramos una hipertensión ocular alta, ya, pues, con mucha más razón, ¿no? Ahora, otra forma, digamos, eso es con respecto al nervio óptico, ya. Para glaucoma tenemos que evaluar la cámara anterior, tenemos que evaluar el nervio óptico, ya. Ya vimos cómo se evalúa un nervio óptico, ahora, cómo evaluamos una cámara anterior. La cámara anterior la podemos evaluar, hay que evaluar cómo está su profundidad, su disposición y todo ello. La profundidad la podemos evaluar con el Van Herijk. Nosotros hacemos un haz de entre 45 a 60 grados con la lámpara de hendidura y acá podemos evaluar la longitud de la cámara anterior. Vemos la profundidad de esta cámara anterior. Entonces, ¿cómo evaluamos? Tenemos aquí lo que es el grosor corneal con la luz y tenemos acá el grosor o la profundidad de la cámara anterior. Grado 0 es cuando no tenemos una profundidad de la cámara anterior. Grado 1 es cuando el grosor corneal representa 1/4 del grosor de la cámara anterior, ¿no? Igualmente, grado 2 es cuando está entre la mitad y el cuarto del grosor corneal, la profundidad de la cámara anterior, ¿no? Y así sucesivamente va subiendo, ¿no? Y una cámara abierta por Van Herijk grado 4 es pues cuando el grosor corneal que vemos acá va a ser igual a la profundidad de la cámara anterior, ¿no? Ahora, son disposiciones anatómicas que nos dan a grosso modo, nos sirve saber si la cámara está abierta o cerrada, ¿no? Entonces, con ello vamos a poder ver, pues, si es que la cámara es profunda o si que por ahí hay
cercanía entre el iris y el endotelio corneal, es muy importante ello. Y también tenemos el sistema de Schaffer, ¿no? Que esto es a nivel de gonioscopía, ¿no? Usando una lupa especial, ver cómo están las estructuras del ángulo irido corneal y de acuerdo a la visualización de las estructuras del ángulo irido corneal podemos determinar si la cámara está abierta o cerrada, ¿no? Abierta es de grado 2 hasta grado 4 y cerrada es de grado 1 a grado 0. Esto es a nivel de la gonioscopía con lentes especiales. Tenemos acá un lente de Goldman de 3 a 4 espejos y con una lámpara de hendidura nos permite de forma indirecta a nivel de estos espejos evaluar el ángulo irido corneal en los diferentes cuadrantes y con ello poder evidenciar si es que el ángulo se encuentra abierto, si es que por ahí encontramos alguna sinequia anterior o alguna alteración anatómica a nivel del ángulo irido corneal, y con ello quizás si sospechamos de un paciente con glaucoma o algún paciente que presente alguna hipertensión ocular, a nivel del estudio de este ángulo determinar por qué, ¿no? Si es que hay una obstrucción, si es que hay un cierre angular o si es que hay, como les digo, alguna lesión a nivel de la inserción de la raíz del iris. Entonces, es muy importante hacer este examen de gonioscopía en glaucoma, ¿no? Entonces, tenemos acá gonioscopía indirecta con estos lentes especiales, sin indentación. Los lentes acá tenemos de 3 espejos, de un espejo, o acá de 4, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos este lente, obviamente tenemos que administrarle anestesia tópica al paciente, porque imagínense, colocar este lente sobre la superficie ocular es un cuerpo extraño y produce molestia, ¿no? Entonces, instilar la anestesia para disminuir la molestia en el paciente, asimismo para evitar lesiones a nivel de la córnea y de la conjuntiva, por contacto directo de este lente con la superficie, administrar un gel, pues no un gel de uso oftalmológico, o sea, tampoco puede ser cualquiera, ¿no? Porque van a producir una queratitis química, sino, entonces hay geles con carbómeros o hipromelosas que no van a dañar el ojo, colocarlo sobre la córnea del paciente y con la lámpara de hendidura evaluar, ¿no? ¿Y qué vamos a ver? Esta es una estructura, ¿no? Esta es una fotografía de una gonioscopía donde vemos el ángulo irido corneal, ¿no? Vemos acá el espolón escleral, la base de la raíz del iris y vemos acá lo que es la malla trabecular, ¿no? Asimismo podemos ver las estructuras de la línea de Schwalb, el espolón escleral, la malla trabecular y acá vemos la raíz del iris. Ahora acá, ¿qué podemos ver? Miren, ¿ve? Acá estamos viendo un poco de sinequias anteriores, ¿no? Miren, ve acá, hay un poco de cicatrización a nivel del iris. Mira que este iris está, el pigmento está como que proliferando, entonces es una sinequia anterior. Ahora, en cuanto a la clasificación del glaucoma es muy extenso. Nosotros podemos hablar de glaucomas primarios, glaucomas secundarios, ¿no? Glaucoma primario, como por ejemplo de ángulo abierto o ángulo cerrado, y los glaucomas secundarios que son producidos, pues, por otras alteraciones a nivel del ojo. Pueden ser glaucomas secundarios a uveitis, glaucomas, por ejemplo, inducidos por cristalino, como facolítico, facoanafiláctico, facomórfico, glaucoma neovascular por retinopatías diabéticas proliferativas severas en pacientes con diabetes y muchos otros tipos de glaucoma los podemos clasificar, ¿no? Entonces, aquí está una tablita para que lo puedan leer. También glaucoma secundario, ¿no? Después de cirugía de catarata, después de trauma, después de hemorragia intraocular, ya sea a nivel de lo que es la cámara anterior o la cámara posterior. También hay algunos que están asociados a desprendimiento de retina, posterior a vitrectomía, como por ejemplo el gas que ponen después de una cirugía de retina, o el aceite silicón, glaucomas secundarios a uveitis, glaucomas por tumores intraoculares, por efecto mecánico directo, y todos ellos. Ahí tienen para que lo puedan leer, una lista amplia. Entonces, vamos a hablar hoy de unos cuantos, de los más frecuentes. Entonces tenemos, por ejemplo, el glaucoma primario de ángulo abierto, ¿no? Que, como les dije, el glaucoma es una neuropatía óptica multifactorial y esto es crónicamente progresivo. Entonces, va a estar asociado a cambios estructurales a nivel del nervio óptico, como todo tipo de glaucoma, y pérdida progresiva e irreversible del campo visual. Eso es lo que es un glaucoma. Ahora, en este caso, ¿cuál es lo especial? Pues que el ángulo camerular está abierto, o sea, acá no va a haber un cierre angular, no, acá el ángulo está abierto ya. Si bien es cierto, si está abierto, ¿por qué se produce este glaucoma? ¿Por qué? Porque hay alteraciones a nivel del drenaje del humor acuoso, ¿no? Propiamente del drenaje, pero no por causas mecánicas o por cierre.
Entonces, como le dije, no hay un defecto obvio en el segmento anterior, o sea, no hay dispersión de pigmento, que puede causar también un glaucoma, ni material pseudosfoliativo, como en glaucomas con pseudosfoliación. ¿Y qué va a pasar? Que la presión va a estar elevada, ¿no? Ahora, este va a ser el más frecuente, ¿no? Va a representar el 74% de todos los casos de glaucoma que puedan haber. Y el número global en el 2013 fue de 44 millones de personas que sufrían de glaucoma. Y en el 2020 se elevó a 53 millones, o sea, está en aumento, ¿no? Ahora, más de 60 millones de personas con este tipo de glaucoma, hay más en todo el mundo, ¿no? Más de 60 millones de personas con este tipo de glaucoma, ¿no? Y para el 2020, según otro tipo de literatura, serían los 78 millones. O sea, comparado con esta literatura, acá en esta revisión, nos dice que para el 2020 hay más. O sea, lo que ambas literaturas nos indican es qué cosa, que el glaucoma actualmente está en ascenso. Quizás también por este aumento de la población mundial, ¿no? Y también relacionado a qué, recuerden, a que la población longeva, o sea, la población actualmente tiene mayor esperanza de vida. Antes, pues muchas personas no llegaban quizás a los 90 años, ¿no? O sea, si llegaban eran pocas, pero ahora vemos que la mayor cantidad de personas tiene una esperanza de vida más grande. Entonces, al haber una esperanza de vida más grande, obviamente estas enfermedades que son degenerativas y que muchas veces están asociadas a la edad, pues van a ser más prevalentes, ¿no? Entonces, los factores de riesgo. Historia previa de presión arterial elevada, o sea, pacientes con presiones intraoculares elevadas, perdón, mayor riesgo de desarrollar un glaucoma. Es el factor de riesgo más importante. Edad avanzada, mayor de 50 años. ¿Esto lo podemos modificar? No, no podemos modificar la edad. Sexo masculino, 30% más que las mujeres. Cambios en el tejido conectivo. Córneas que son delgadas, pacientes que tienen mayor riesgo de ¿qué? De hacer un glaucoma. Baja presión de perfusión ocular. O sea, digamos, si hay baja presión a nivel de la irrigación del ojo, también es un factor de riesgo. Miopía alta también están considerando factor de riesgo. Hipertensión arterial, por ahí, incrementa un poco, un 16% el riesgo de desarrollar glaucoma. Diabetes mellitus tipo 2 también. Historia familiar de glaucoma de ángulo abierto también. Si tienen por ahí familiar directo como mamá, papá, hermanos con glaucoma, háganse ver. Raza, también recuerden que el glaucoma de ángulo abierto es mayor en raza negra, más que en arios, más que en asiáticos, y apnea del sueño, ¿no? Son algunos factores de riesgo. Ahora, otro tipo de glaucoma es el glaucoma pseudosfoliativo. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Miren, ¿qué ven acá? Material pseudosfoliativo a nivel de la cápsula posterior del cristalino, que normalmente no debería estar, y a nivel de la pupila, miren, acá hay material pseudosfoliativo a nivel de la pupila, ¿no? Es de color blanquecino, está a nivel de la cápsula anterior y la cápsula posterior. Esto es un glaucoma pseudosfoliativo. ¿Qué va a pasar con este material? Pues se va a depositar en el ángulo irido corneal y va a producir una obstrucción del flujo del humor acuoso y con ello producir un glaucoma secundario al depósito de esta sustancia, ¿no? Tenemos otro que es el glaucoma pigmentario, que ¿qué es lo que va a pasar? Pues va a haber acúmulo de pigmento, miren, a nivel del ángulo iridocorneal. ¿Debería haber pigmento en el ángulo iridocorneal? Sí, pero no en exceso, como en este caso. Entonces, podemos encontrar algunos signos, como el uso de Krukenberg a nivel de lo que es el endotelio. Tenemos la transiluminación en la periferia, o sea, nosotros colocamos luz a nivel de la pupila y vemos que en ciertas zonas va a haber una transiluminación de la periferia iridiana. ¿Por qué? Porque hay migración de este pigmento hacia la parte de la cámara anterior y por eso en algunas zonas va a haber como que esta transiluminación porque va a haber menos cantidad de pigmento en esas zonas y por tanto la luz va a pasar con mayor facilidad. Y lo que podemos ver, mayor depósito de pigmento a nivel del ángulo iridocorneal. Ese depósito de pigmento, ¿qué cosa va a obstruir? La salida del humor acuoso. Ya. Ahora, glaucoma facolítico, tenemos acá el cuadro clínico. O sea, glaucoma facolítico es un glaucoma inducido por el cristalino. ¿Debido a qué? A que miren, esta es una catarata madura, una catarata de repente un paciente que ya lo tiene muchos años. ¿Y qué pasó? Que va a haber una disrupción de esta cápsula y va a haber migración de materiales de este cristalino antiguo hacia la cámara anterior y todo ello bloquea, ¿qué cosa? El ángulo iridocorneal, la malla trabecular y por lo tanto no se va a poder drenar de forma adecuada el humor acuoso. ¿Esto por qué? Por un cristalino
una catarata hipermadura, antigua. Entonces, ¿qué va a pasar? Visión previa pobre. Obviamente, si la catarata está muy antigua, muy madura, el paciente no va a ver bien. Vemos una cámara anterior amplia. Hay células y flares, o sea, si nosotros hacemos la hendidura, en lámpara de hendidura, y vemos cómo está el humor acuoso y la cámara anterior, vamos a ver que vamos a encontrar células y un poco de inflamación. Va a haber en algunos casos un hipopión estéril, no asociado a infección. Y como le dije, está asociada a cataratas maduras, hipermaduras, con cápsula intacta, pero que este material de cristalino por ahí se va a desfacelar y va a causar las obstrucciones. Y como les digo, el ángulo camerular va a estar abierto, pero va a haber una obstrucción directa por este material de esta catarata hipermadura que va a impedir la salida del humor acuoso. Ahora, en cuanto a esos son, como les hablé de glaucomas de ángulo abiertos, hablamos del primario de ángulo abierto, del pigmentario, del pseudoesfoliativo y del facolítico. Todos ellos tienen en común, ¿qué cosa? Que el ángulo está abierto. Ahora, en un glaucoma de ángulo cerrado, ¿qué va a pasar? Para que un glaucoma o un ángulo esté abierto se considera un ángulo de 45 grados, ¿no? Por una clasificación, pero cuando ya es de 20 grados ya lo consideramos ángulo abierto. Entonces, por ejemplo, en este caso, como anteriormente les hablé, miren, hay un contacto del iris con el endotelio y un cierre del ángulo iridocorneal. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Al cerrarse este ángulo, el humor acuoso no se va a drenar de forma adecuada y la presión del ojo va a subir. Entonces, tenemos un glaucoma secundario de ángulo estrecho. Tenemos uno, por ejemplo, que es el glaucoma neovascular. ¿Qué va a pasar? Va a haber neovascularización del segmento anterior, miren. No es normal que veamos así estos vasos en el iris, eso se llama rubiosis. Entonces, ¿qué va a pasar? Que muchas veces en pacientes que tienen isquemias en el segmento posterior del ojo, ya sean por oclusiones de la arteria central de la retina, vena central de la retina o retinopatías diabéticas proliferativas, va a haber isquemia severa en la parte posterior del ojo que va a favorecer la migración de vasos anómalos. Cuando no se logra contener en la parte posterior, va a llegar a la parte anterior y van a formar estas rubiosis. Estas rubiosis muchas veces van a obstruir el ángulo iridocorneal, lo van a cerrar y por lo tanto no va a haber un drenaje adecuado de humor acuoso y se produce este glaucoma neovascular. Para que un paciente llegue a estos, porque realmente ese ojo tiene un muy mal pronóstico, estos glaucomas son muy difíciles de tratar y mayormente estos pacientes pues tienen una visión muy mala, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden, si el segmento posterior del ojo está dañado, ¿cómo va a estar la visión? Obviamente va a estar mal. Y para que llegue a la parte anterior es porque realmente es un paciente diabético súper descompensado, no se ha cuidado y todo lo demás. Y lamentablemente pasan estas cosas y muchas veces llegan a ceguera, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un estadio 3, que ya hay un glaucoma de ángulo cerrado. O sea, el diafragma cristaliniano ha hecho que la cámara anterior de este ojo se cierre y por lo tanto también aparte de la formación de vasos anómalos que pueden también estar localizados en el ángulo iridotrabecular, la cámara anterior se va a aplanar. Y miren, si hacemos una gonioscopía a este paciente, fíjense, hay vasos anómalos y estos vasos no es normal encontrarlo. Y estos vasos van a impedir que el flujo de humor acuoso se drene con normalidad y una hipertensión ocular secundaria. Entonces, ojo, el glaucoma neovascular al inicio produce un glaucoma por ángulo abierto, porque solo se va a obstruir el ángulo iridocorneal, pero la cámara anterior se va a mantener amplia y el ángulo mayor a 45 grados. Pero si un glaucoma neovascular se descompensa, llega a estadios más avanzados, pues ya puede llegar a dar un glaucoma de ángulo cerrado con cierre, como les dije, del ángulo iridocorneal. Asimismo, les hablé también del glaucoma facomórfico, ¿no? Que el cristalino se va a poner intumescente, su longitud anteroposterior se va a agrandar y por lo tanto el diafragma cristaliniano se va a ir para adelante y el ángulo se va a cerrar. Entonces, también precipita muchas veces un bloqueo pupilar por este contacto, porque este entumecimiento del cristalino va a llegar a la parte anterior y por lo tanto sí, puede cerrar la pupila y puede cerrar el ángulo. Y en estos casos, pues, ¿qué hay que hacer? Pues si el cristalino es quien está causando este tipo de glaucoma, hay que sacar el cristalino, no queda de otra. Hay que sacar el cristalino y poner un lente intraocular y muchas veces el ángulo pues se logra abrir, ¿no? La cámara anterior logra adquirir una profundidad adecuada, ¿no? Pero obviamente si esto es crónico, tiene bastante tiempo, no es agudo,
quizás el pronóstico visual sea reservado porque no sabemos cómo está el nervio óptico. Y asimismo, si es crónico, pueden formar pues sinequias o daño a nivel del ángulo irido-trabecular y por lo tanto también con el tiempo quizás solo una cirugía de estas no va a solucionar el tema del glaucoma y quizás ese paciente requiera o uso de gotas o también en algunos casos una cirugía filtrante para controlar la presión intraocular, ¿no? Entonces, el glaucoma es muy extenso. Recuerden que hay muchos tipos de glaucoma. El glaucoma no tiene cura. Puede estar asociado a algunas enfermedades como por ejemplo ven diabetes mellitus, síndrome de pseudoesfoliación o simplemente pueden ser primarios en ausencia de otras patologías. Entonces es muy importante la evaluación clínica a detalles, miren, cada estructura del ojo cumple su función, tanto el humor acuoso, tenemos que medir esta presión del ojo con los tonómetros y de acuerdo a ello, pues, ¿no? Determinar o ver si es que es sospechoso o no de glaucoma. Asimismo, también no solo quedarnos con la parte anterior del ojo, también tenemos que hacer un examen del segmento posterior y ver cómo está el nervio óptico. Como le dije, quizás podamos encontrar un ojo con una muy buena profundidad, una presión normal, y nos damos con la sorpresa que tiene una excavación muy grande, ¿no? O encontramos pacientes con glaucomas avanzados, que ellos, pues, como es una enfermedad muy lenta, es un ladrón silencioso de la visión, le dicen. Entonces, al inicio, pues ningún paciente va a tener síntomas, ¿no? O sea, pasa desapercibido. Y muchas veces los pacientes se dan cuenta que llegan a la consulta porque la visión les ha bajado tremendamente y lamentablemente cuando ya llegan a esos estadios ya no hay mucho que hacer, ¿no? Entonces, por ello es muy importante el examen clínico. Como le digo, es muy importante que las personas pasen siempre por el oftalmólogo porque nos podemos encontrar con estas cosas, ¿no? Y el paciente no tiene ninguna molestia. Entonces, esto ha sido todo por hoy. ¿Alguna duda, alguna consulta? Creo que no, doctora, todo claro. Ya, listo. Doctora, Entonces, una consulta. ujú, Perdón. Entonces, para hacer un diagnóstico de por una sospecha de ángulo cerrado, ya. hago un examen de gonioscopía, ¿no? Claro, todo paciente que digamos que nosotros estemos sospechando de algún glaucoma, todo paciente sí o sí tiene que tener un examen de gonioscopía, porque tienes que evaluar ese ángulo y tienes que ver cómo está ese ángulo. Tienes que ver si es que hay alguna posición del iris, si es que hay formación de sinequias, si es que por ahí encuentras neovasos, si es que encuentras pigmentos o si es que encuentras material pseudofoliativo. O sea, te va a ayudar bastante a evaluar el ángulo, ¿no? Sí, doc. Y una consulta más. Con respecto a la tomografía de coherencia óptica, Ujú. también he escuchado que la piden, por ejemplo, para un descarte de glaucoma, ¿sí? O Claro, sospecha de glaucoma. Pero claro. esos, ¿en qué caso se pediría? No sé, si tú te estás sospechando de un paciente por glaucoma, pídele un examen de OCT, ¿no? Un examen estructural, claro. Te va, Ajá. como te digo, hay glaucomas preperimétricos que, como te digo, o sea, para que un glaucoma se evidencie daño en el campo visual, tiene que perder un 40% de capas de fibras nerviosas una persona. Pero tú puedes, digamos, tú puedes tener un paciente que tenga pues una presión normal, un nervio levemente sospechoso y les tomas un campo visual y el campo visual te sale sin alteración. Pero si tú por ahí a ese paciente le mandas a tomar una tomografía de nervio óptico, vas a ver, o puedes evidenciar que pueda tener una pérdida de capa de fibras nerviosas quizás de un 20%, 10%, pero eso tú no lo has encontrado en el campo visual y lo has encontrado ahí cuando le tomaste o le hiciste la tomografía. Entonces estás encontrando un glaucoma preperimétrico, un glaucoma inicial, y desde ya puedes irle dando un tratamiento y vas a evitar que el paciente pues pierda mayor capa de fibras nerviosas y pierda mayor visión, ¿no? Entonces, apenas encuentres algún signo sospechoso de glaucoma, ya sea hipertensión ocular, ya sea que encontraste una excavación grande, ya sea que encontraste una simetría en la excavación, o cualquier cosa que te haga dudar, no sé, un vaso en bayoneta, un notch, o un vaso, una hemorragia en astilla, pídele una tomografía de nervio óptico, ¿no? Obviamente, si es un glaucoma súper cantado, ¿no? Un glaucoma súper avanzado, que le ves un anillo así, una excavación de 0,9, una excavación en 1, ahí no te va a ayudar nada una tomografía de nervio óptico, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no hay capa de fibras nerviosas. Entonces, lo que en esos casos sí podrías usar en glaucomas avanzados para seguimiento
es este campo visual, ¿no? Porque lo que te va a salir en un glaucoma avanzado en una tomografía de nervio óptico es disminución global de las células de capa de fibras nerviosas, obviamente porque todo ya está bien afectado, ¿no? Pero a diferencia de un glaucoma inicial o incipiente, tú vas a encontrar lesiones focalizadas, no vas a encontrar lesiones en todo el nervio óptico, sino de repente por ahí en el área nasal, en el área temporal, pequeñas. Entonces ahí sí te ayuda en un glaucoma inicial. Pero en un glaucoma ya, como te digo, avanzado, mejor tómale un campo visual y con el campo visual vas a ver cuánto de compromiso tiene y cuál es el pronóstico, ¿no? Excelente, gracias, doctora. Y una ultimita y ahora sí. Este, es una enfermedad, ¿sí? Que mayormente los pacientes adultos o adultos mayores es un factor de riesgo, como se mencionaba, no modificable, ¿verdad? Pero los pacientes jóvenes también pueden cursar con este cuadro, ¿verdad? Claro, hay glaucomas, como digo, congénitos, hay glaucomas infantiles y hay glaucomas juveniles, ¿no? Entonces, en esos casos es muy importante también, por ejemplo, los glaucomas juveniles, que se va a presentar en personas mayores, pues de 50 años, preguntarles sobre los antecedentes, ¿no? Muchas veces van a ser personas que vienen y te dicen, mira, tengo un hermano que tiene glaucoma o varios hermanos que tienen glaucoma. Y esos pacientes con glaucomas infantiles o juveniles, casi todos van a estar con presiones altas. Esos pacientes tú no le vas a encontrar la presión normal. Eso le vas a encontrar casi en el 99.9% de la presión elevada. Entonces, por ello, como digo, es muy importante evaluar quizás, como te digo, no a todos les tomamos la presión intraocular. Nosotros en oftalmología tendemos a tomarle a los pacientes mayores de 35 años, pero si por ahí, pues ya no le tomaste la presión, pero viste un nervio óptico medio patológico, de ley tienes que tomarle su presión, ¿no? Si estás viendo un nervio, no sé, con una excavación en 7, en 8, y es un paciente de 20 años, 25 años, pues tómale la presión intraocular, por la duda. Ujú. Te puede llevar sorpresas, ¿no? Sí. Ok, gracias, muy amable. Listo. ¿Alguna duda, alguna consulta? Ya, listo. Entonces, una consulta. Mañana podría empezar la clase a las 2:30. ¿Aló? Sí, doctora. Aquí Ya. estamos, doctora. Ya. Por favor, lo que pasa es que mañana voy a salir del trabajo a la 1 y hasta llegar acá me va a tomar 1 hora. Entonces, para poder hacer la clase con mayor tranquilidad de 2:30 a 4:30. Okidoki. Ya. Listo. Entonces, repasen un poco sobre trauma ocular. Vamos a hablar un poco sobre trauma ocular mañana. Está bien, Sí, doctora. doctora, muchas gracias. Muchas gracias. Dios la bendiga, doctora. Que tenga linda tarde. Hasta luego. Hasta luego, doctora.